Dragon Ball Z Guardián 41:50. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. Esta burbuja de energía era inmensamente duradera, sorprendentemente considerando que Kakaroto superaba en potencia bruta a su creador. Ascendía rápidamente, la burbuja dorada traspasando la capa de nubes oscuras en los cielos de Namek. Maldita sea. Ese lagarto es un cabrón astuto. Gruñó Kakaroto, golpeando repetidamente las paredes de la esfera de encarcelamiento. Cada golpe solo hacía que su puño retrocediera. Si bien el Super Saiyan estaba molesto consigo mismo por haber quedado atrapado con un truco tan barato, estaba igualmente molesto porque Freezer estaba aprovechando esta oportunidad para concentrar su ki y aumentar aún más su poder. Era impactante, se acercaba rápidamente al nivel actual de poder de Kakaroto. Tenía que salir de ahí rápido. También estaba el problema del aire, esta cosa, a pesar de su firmeza y durabilidad, parecía filtrar el aire. Una vez que llegó al espacio exterior, se acabó el juego. En ese momento, Kakaroto incluso podía sentir que el aire que respiraba se hacía más escaso a cada segundo. Tiene que haber alguna manera de atravesar esta cosa, espetó el Super Saiyan, buscando cualquier pequeño resquicio en la burbuja de ki. Parecía concentrar su poder en un punto específico para contrarrestar cualquier intento de atravesarla. Quizás si intentaba un ataque omnidireccional, algo cedería y explotaría como un globo. Diablos, valió la pena intentarlo. Era mejor que simplemente rendirse y morir. Kakaroto se concentró con fuerza y emitió un gruñido mientras la pálida luz dorada que rodeaba su cuerpo comenzaba a expandirse rápidamente. Un fuerte grito le recorrió la garganta, y entonces su aura dorada explotó repentinamente en todas direcciones, tensando la burbuja de energía que lo rodeaba. Sintió la energía de la esfera de encarcelamiento brillar a su alrededor, luchando por contener la imponente ira del Super Saiyan. La burbuja de energía seguía elevándose, pero la distorsión interna la ralentizaba considerablemente. Kakaroto apenas podía ver nada más que la masa de luz dorada que giraba a su alrededor, pero sabía que su aura estaba surtiendo efecto. De repente, su aura abrió un pequeño agujero en la parte superior de la burbuja. Al principio era pequeño, pero luego el torrente de luz dorada atravesó la burbuja de energía, dispersando la energía en la estratosfera inferior de Namek. Kakaroto mantuvo su aura dorada encendida para protegerse del frío intenso de allí arriba, y luego concentró su mirada en Namek, debajo de él. Podía sentir a Freezer. Su poder, cada vez mayor, era enorme y se acercaba mucho al nivel actual de Kakaroto, pero al propio tirano le era casi imposible ver. Solo una diminuta estrella púrpura brillaba en la superficie de Namek. El Super Saiyajin apretó los dientes y voló a través de la atmósfera de velocidades hipersónicas, gritando frieza. A todo pulmón. Le tomó varios minutos volar a velocidades hipersónicas para llegar a la superficie del planeta, con vientos huracanados azotándolo a medida que se acercaba a la ubicación de Freezer. El tirano estaba envuelto en un aura púrpura que giraba, y chispas blancas de ki salían disparadas de su cuerpo y explotaban contra todo lo que tocaban. Su cuerpo era ahora más grande, más musculoso gracias al ki que se expandía por sus músculos. 98%, siseó Freezer, con las venas hinchadas y palpitando en su piel helada. 99%. Espetó, con la mirada fija en la mancha dorada que se acercaba velozmente como una bala. 100%. Gritó Freezer con todas sus fuerzas, lanzando un poderoso Ki que obligó a Kakaroto a detener su vuelo y a bloquearlo para evitar ser lanzado hacia atrás. Gruesas columnas de polvo y humo se elevaban lentamente del cuerpo de Freezer, que se estremecía con fuertes jadeos. Se acabó, mono, espetó Freezer, flexionando sus brazos desproporcionadamente grandes. No tienes ninguna oportunidad contra todo mi poder. Kakaroto se tomó un momento para evaluar el poder actual de Freezer. Por lo que parecía, estaban empatados en poder. Parecía que necesitaría una habilidad superior para ganar. Un relámpago iluminó en la distancia, y en el lapso de tiempo que tardó el sonido del trueno en llegar hasta ellos, los dos guerreros se enfrentaron 4 veces, destrozando el suelo directamente debajo del lugar donde se estrellaron. Kakaroto asestó un potente puñetazo, que impactó a Freezer en las costillas y lo hizo resbalar por el césped. Lanzó una patada a la cabeza de Freezer, pero el arcosiano, envalentonado, esquivó el ataque y se lanzó hacia adelante. Lanzó una ráfaga de poderosas patadas, sacudiendo la cabeza de Kakaroto en múltiples direcciones, antes de lanzarlo con un coletazo.
El golpe envió a Kakaroto a volar unos metros en el aire antes de corregirse, justo a tiempo para comenzar a esquivar una serie de golpes rápidos de Freezer. El Saiyan atrapó uno de los puños de Freezer abruptamente, antes de dar un grito enfurecido y estrellar su puño contra el estómago de Freezer con suficiente fuerza para hacer un bulto en la espalda del arcosiano. Sus puños, cargados de oro, impactaron repetidamente el pecho de Freezer, provocándole arcadas de dolor, aparentemente incapaz de contrarrestar el ataque. Entrecerró los ojos y disparó una ráfaga de ki imprecisa desde el ojo. Esta impactó en el hombro expuesto de Kakaroto, quemándole la carne y haciéndole retroceder de dolor. Aprovechando el breve respiro, Freezer disparó una esfera de ki roja a quemarropa, cuya explosión envió a Kakaroto a toda velocidad hacia una meseta rocosa que se derrumbó sobre él. ¡Ja! ¿Qué te parecen esas manzanas, simio estúpido? Espetó Freezer. Empezó a disparar una tormenta de ondas de energía que impactaron contra la meseta derrumbada, levantando un pequeño lago de explosiones llameantes y maremotos que ondulaban sobre las turbias aguas verdes. La descarga de energía continuó por unos instantes más, antes de que Freezer levantara ambas manos por encima de la cabeza, formando un orbe de ki negro y morado del tamaño de una pelota de baloncesto. Con un fuerte grito, lo arrojó hacia las ruinas humeantes de la isla, destruyéndola con una poderosa explosión que envió un chorro de fuego al cielo. Freezer se tomó un momento para felicitarse, creyendo que había ganado, pero su incapacidad para sentir la energía significaba que no podía sentir a Kakaroto surgiendo del océano detrás de él. La mitad superior de su ji había quedado completamente destruida, con pequeñas quemaduras y quemaduras que marcaban el daño causado por el ataque impreciso de Freezer. A pesar de algunos daños menores, su aura dorada aún brillaba con su brillo dorado. Freezer giró lentamente la cabeza, pero el talón de Kakaroto le impactó la mandíbula, salpicando sangre y un fragmento de diente entre sus labios morados. Desató una lluvia de patadas, golpeando repetidamente la cabeza y el pecho de Freezer, dejándole moretones morados en el pecho. Finalmente, Freezer logró bloquear una patada y devolvió varios golpes a su enemigo, dejando marcas oscuras en la piel expuesta de Kakaroto. Los dos seres, dioses modernos con poder, retrajeron sus puños al mismo tiempo y luego atacaron. Sus puños chocaron con un estruendo que los envió al suelo. Intercambiaron miradas. La furia de ambos parecía calmarse, pero su poder aún no había disminuido tanto. Los dos guerreros se lanzaron el uno contra el otro como planetas furiosos. Su sublime poder hizo temblar la tierra, el mar y el cielo ante la increíble ira. Esos dos están empatados, comentó Raditz, percibiendo la batalla a lo lejos. Grandes nubarrones se cernían en el horizonte, con relámpagos iluminando la distancia. Solo espero que Kakaroto no se equivoque ahora que tiene la ventaja, añadió. Bulma negó lentamente con la cabeza, arreglándose el pelo turquesa. No lo hará. Ten un poco de fe en él, ganará y volverá con nosotros, comentó Bulma, cruzando sus delgados brazos sobre su chaleco naranja. No lo olvides, si muere, las esferas del dragón de la tierra se irán con él, añadió Kiki, frunciendo el ceño mientras observaba el choque a lo lejos, sintiendo temblores de poder recorriendo el aire. Así no tendríamos forma de reparar todo el daño que Freezer ha causado, explicó la princesa Wei, frunciendo ligeramente el ceño ante la perspectiva. En respuesta, Bulma chasqueó la lengua levemente. Siempre pensando en el peor resultado posible, él lo tiene todo bajo control, créeme. Aunque no percibía ninguna energía, tenía la clara sensación de que este Super Saiyan era justo lo que necesitaban para triunfar. Miró a Krillin, que estaba en la rampa de aterrizaje de la cápsula, aún en conversación telepática con Ten sobre los pocos namekianos supervivientes del planeta. ¿Cómo está? Llevó a los pocos aldeanos namekianos a la nave de Kami. Dice que es un poco justa, pero que la nave aún está lista para volar si es necesario, respondió Krillin. ¿Y qué pasa con Dende? Preguntó Kiki, arqueando una ceja. Krillin se frotó la barbilla. Encontró a Dende en el palacio de Gru, recuperando el modelo del dragón de Porunga. Mientras no se destruya, tiene la oportunidad de restaurar las Dragon Balls de Namek. Vaya. Qué útil judía verde. Comentó Yajirobe, mientras saboreaba un poco de pescado que robó de la nevera de la nave cápsula. Si algo le pasa al pastel de zanahoria caca, al menos tendremos a ese niño para arreglar nuestras esferas de dragón. Estará bien, insistió Bulma, haciendo una mueca al sentir una ráfaga de viento proveniente de la batalla lejana que los alcanzaba a ella y a sus amigos. Solo hay que tener fe en él. Heize y Burter aún no percibían la energía, pero podían ver los efectos del choque a lo lejos.
Alguien que pueda igualar al señor Freezer en su mejor momento, comentó Burter con voz áspera. Nunca pensé que llegaría ese día. Cada golpe intercambiado entre Freezer y Kakaroto provocaba un temblor en la tierra y la destrozaba. Las mareas ondulaban a su alrededor, las nubes se estremecían con truenos y relámpagos, y el paisaje ennegrecido cambiaba de color por el choque de las dos auras. Un potente gancho de derecha de Freezer derribó a Kakaroto, arrojándolo contra una gran roca que explotó en una nube de polvo al impactar. Kakaroto dio varias vueltas y patinó hasta detenerse. Te mataré, estúpido simio. Espetó Freezer, levantando el pie del suelo con fuerza suficiente para destrozarlo y cargando contra Kakaroto. Una lluvia de codazos lo hizo tambalearse hacia atrás. El tirano arcosiano levantó ambos pies y le dio un golpe en la mandíbula con los talones, lanzando a Kakaroto por los aires. De repente, Freezer estaba en el aire sobre Kakaroto, golpeándolo con poderosas patadas y coletazos. ¿Me oyes? Te mataré por tu rebeldía. Espetó. El tirano apretó los puños por encima de la cabeza, con cada vena de sus musculosos brazos a flor de piel. Te mataré a tus inútiles amigos. Destruiré este miserable planeta, y luego cualquier lugar remoto en el que hayas vivido toda tu vida. Espetó Freezer, golpeando la cara de Kakaroto con los puños con tanta fuerza que lo estrelló contra un montículo de roca que explotó al impactar. Cuando Kakaroto se puso de pie, vio a Freezer cargando directamente hacia él. ¿Qué te parece? Respóndeme, simio estúpido. Espetó Freezer, cargando una bola crepitante de energía púrpura en su palma. Disparó una ráfaga de energía contra el Saiyajin, quien apenas la esquivó. La onda de energía se alejó y explotó contra una montaña distante, vaporizándola al impactar. Freezer se sorprendió de que Kakaroto esquivara la ráfaga con tanta naturalidad. Kakaroto asestó un potente puñetazo en la garganta de Freezer, haciéndolo doblarse, agarrándose el moretón morado en su cuello, que antes era blanco. Ahora lo entiendo, dijo Kakaroto finalmente, mirando fijamente a Freezer. Su rodilla golpeó la frente de Freezer con la fuerza suficiente para hacerlo retroceder unos metros. La gente como tú existe solo para sembrar miseria y destrucción por todo el universo. Para infligir dolor a gente inocente. Freezer lanzó un grito de furia y se abalanzó sobre Kakaroto, asestando rápidos golpes con los puños, los pies y la cola, pero ahora todos los golpes eran bloqueados. Sentía que se estaba volviendo más lento, la fatiga crecía en su cuerpo por la tensión del ki. Kakaroto envió a Freezer hacia atrás con un codazo en la mandíbula, dejándolo tendido de espaldas en la hierba. Tiene que haber un opuesto a ti, una antítesis. Alguien que necesite proteger la vida de gente como tú. Avanzó justo cuando Freezer se puso de pie. Alguien como yo. Me han dado este poder como una señal de que simplemente no es suficiente ser un guardián de la Tierra. Necesito ser un guardián de todos los seres vivos en la galaxia. Soy el fin de ti, Freezer. El rostro del tirano se contrajo de rabia y se abalanzó sobre Kakaroto. Sus puños chocaron repetidamente, destrozando la tierra bajo sus pies. Un poderoso pulso telequinético de Freezer envió al Super Saiyan a través de la costa de la isla y descendió al fondo del océano. En su furia, Freezer desplegó su aura púrpura y salió corriendo tras él. Los dos guerreros se enfrentaron en el fondo del océano, cada impacto causó enormes ondas en el agua que los rodeaba y las luces de sus auras iluminaron la oscuridad que los rodeaba. Un estallido de energía dorada salió disparado de la palma de Kakaroto, pero Freezer esquivó el golpe por poco y terminó causando una grieta en el fondo del océano. El suelo retumbó y un resplandor naranja se intensificó a medida que el magma ascendía hasta la grieta. Los guerreros intercambiaron miradas y luego comenzaron a volar hacia la superficie tan rápido como pudieron, mientras una chimenea de lava caliente los perseguía hasta la superficie. Los guerreros salieron primero, y aunque el magma se enfriaba por completo, logró alcanzar la superficie del océano, formando una pequeña isla de basalto. Densas nubes de vapor se elevaron de la nueva formación terrestre, pero Kakaroto y Freezer no les prestaron atención. Kakaroto se abalanzó sobre Freezer y lanzó una patada que Freezer bloqueó de inmediato. La onda expansiva del ataque los desvaneció. Estás loco si crees que puedes matarme. Espetó Freezer, asestando un potente coletazo que envió a Kakaroto por los aires. El Super Saiyan voló por los aires y aterrizó en el montículo de basalto. Soy el ser más poderoso del universo. Haré que te postres a mis pies pidiendo piedad. Rugió Freezer, levantando ambas manos sobre su cabeza. Un orbe crepitante de ki rojo y negro comenzó a crecer sobre su cabeza, expandiéndose rápidamente.
Kakaroto sonrió con sorna en respuesta, y una bola de energía dorada y azul se formó en una de sus manos. El cielo sobre Freezer cambiaba constantemente de color a distintos tonos de rojo, mientras que el suelo bajo Kakaroto oscilaba entre el azul y el glorioso dorado. «Vete al infierno, simio estúpido», gritó Freezer, lanzando la enorme bola de la muerte por los aires. El propio orbe de Kakaroto probablemente era solo la mitad del tamaño del ataque de Freezer, pero la energía estaba más concentrada. Tú eres el que va al infierno. Meteorito chispo. Rugió el Super Saiyan, lanzando su ráfaga para chocar contra la de Freezer. El choque entre las dos poderosas bolas de energía iluminaba el cielo, iluminando el paisaje con una infinidad de colores, como estrellas cayendo a la tierra. La fuerza de su colisión sería suficiente para destruir Namek si alguna de ellas impactara bajo la superficie del planeta y chocara contra el núcleo. Las ondas de energía entre las explosiones destructivas generarían enormes maremotos en el suelo y poderosas tormentas eléctricas en el cielo. El ruido del choque de ki era atronador, ensordecedor, tan fuerte que ni Kakaroto ni Freezer podían oír nada más que su batalla llegando a su punto álgido. La bola de la muerte agrandada de Freezer impactó contra el meteoro chispeante de Kakaroto, y aunque la bola de la muerte parecía lo suficientemente grande como para engullirlo por completo, ninguno de los dos ataques avanzó. El choque envió poderosos arcos de rayos desde el epicentro de los ataques, impactando el suelo e incendiando partes de la hierba azul. Un poderoso estruendo resonó entre los ataques y, para gran sorpresa de los dos guerreros, sus explosiones parecieron fusionarse en una sola entidad. Duró solo un segundo, y luego ambos ataques estallaron en una gloriosa explosión blanca y ardiente en el aire. Pareció que, al menos por un breve instante, todos los colores brillaron en la explosión. Entonces, un viento huracanado y retumbante surgió del corazón de la explosión. Cualquier ser inferior habría sido derribado por la fuerza de la explosión. Kakaroto y Freezer resistieron con firmeza. En poco tiempo, los dos se lanzaron uno contra el otro a través del humo, lanzándose poderosos puñetazos y patadas. Las ondas de choque de cada golpe dispersaron rápidamente el humo a su alrededor. Freezer le propinó un puñetazo en las costillas a Kakaroto, haciéndole retroceder de dolor. El Saiyajin logró esquivar rápidamente un coletazo de Freezer y luego le asestó una fuerte patada a dos piernas que le dio en la cara y lo envió a estrellarse contra un pequeño pilar marino. Freezer salió corriendo del agua, esquivando un rápido golpe de Kakaroto. Lanzó un codazo hacia adelante, apuntando a la cara de Kakaroto, pero el golpe fue desviado rápidamente por la otra mano de Kakaroto. Freezer lanzó un grito de irritación y lanzó un rayo de energía roja desde sus ojos. La energía explotó contra el pecho de Kakaroto, lanzándolo hacia atrás en espiral. Los intentos de Freezer de destruir el planeta habían sido frustrados repetidamente por este mono. Si quería ganar, tendría que empezar a usar solo técnicas letales. Comenzó a disparar una ráfaga de rayos de la muerte de color púrpura, pero Kakaroto debe haber sido más rápido de lo que el arcosiano esperaba, ya que el Saiyan estaba esquivando y desviando rápidamente las ráfagas de fuego rápido con rápidos movimientos de su mano. Cobarde simio. Quieto y deja de esquivar mis ataques. Gruñó Freezer, lanzándose hacia arriba hasta quedar en el aire justo encima de Kakaroto. La punta de su dedo de marfil comenzó a brillar púrpura, y entonces lanzó varios cortes de fisura. Sin embargo, Kakaroto también los esquivaba a una velocidad increíble. Con un grito, Freezer lanzó un corte aún más poderoso. Kakaroto pareció esquivarlo, el corte de energía salió volando hacia el horizonte y desgarró la punta de una montaña enorme, que se desmoronó al caer. ¿Cómo eres tan rápido? Espetó Freezer, y las venas de su piel color nieve se le marcaron aún más ahora que estaba furioso. ¿De verdad no lo entiendes, verdad? Dijo Kakaroto con sarcasmo. Se abalanzó hacia adelante, estrellando con el codo la biogema púrpura sobre la cabeza de Freezer. La fuerza hizo que los ojos de Freezer se le salieran de las órbitas, y un jadeo de dolor le subió por la garganta. Kakaroto lo golpeó en la mandíbula con un puñetazo tan potente que Freezer pensó que estaba a punto de arrancárselo de los hombros. ¿De verdad no te has dado cuenta de lo lento que te estás volviendo a medida que avanza esta pelea? El Saiyajin asestó una patada al pecho de Freezer, destrozándole una costilla al tirano. El Super Saiyan atacó a Freezer por los aires con un revés, con la mirada fija en el tirano. Con un gruñido furioso, Freezer lanzó una enorme ola de energía púrpura hacia Kakaroto, que pareció engullirlo con la avalancha de poder y formó grandes columnas de humo a su alrededor. Por un momento, Freezer se sintió complacido, creyendo haberlo logrado.
hasta que el humo empezó a disiparse, revelando un escudo de ki dorado que protegía el cuerpo del Saiyajin. Este se desvaneció rápidamente, y Kakaroto se tomó un momento para sonreírle con sorna al atónito arcosiano. Y. Bueno, cada ataque de ki que haces solo aumenta esa debilitación, comentó Kakaroto. Se abalanzó sobre él y pronto estaba atacando a Freezer con puñetazos de ametralladora. Una firme patada circular en la cara lanzó a Freezer por los aires, pero Kakaroto no tardó en encender su aura dorada, volando lo suficientemente rápido como para interceptarlo y derribarlo al suelo. Freezer se estrelló de cara contra una gran roca, destruyéndola por completo al impactar. Su cuerpo se deslizó por la tierra unos metros antes de ponerse a gatas. Kakaroto aterrizó a pocos metros detrás de Freezer, con los brazos cruzados sobre su torso quemado y magullado. Ríndete ahora. Tu cuerpo no puede soportar todo tu poder a la vez, no como esta nueva forma mía puede soportarlo. Empezamos iguales, pero ahora no tienes ninguna posibilidad. Ríndete, y te prometo que tu muerte será rápida. Vete al infierno, espetó Freezer, incorporándose por completo. En otro tiempo, en otra vida, podrían haber sido aliados. Incluso amigos. Pero ahora no. No cuando ambos estaban tan consumidos por la rabia y el desprecio mutuo. El aura violeta de Freezer explotó a su alrededor, y de repente se elevó hacia el cielo. Kakaroto lo miró fijamente y lo observó mientras se giraba y levantaba una mano. Toma esto. Voy a darlo todo en esto, te aniquilaré como aniquilé a todos los demás chimpancés Saiyajin. Espetó Freezer, mientras una gran masa de energía negra y roja se formaba en su mano. Kakaroto lo fulminó con la mirada, y su aura dorada cobró vida. Levantó ambas manos, presionándolas con los bordes. Un vórtice de luz dorada y roja comenzó a crepitar en sus manos. La fuerza de su energía acumulada fue suficiente para agrietar la tierra justo bajo sus pies. Muere. Espetó Freezer, disparando la crepitante ola de ki rojo y negro, la lanza de ki se elevó directamente hacia el Super Saiyan. Habría sido más que suficiente para destruir el planeta Vegeta 3 veces. Explosión, furiosa. Rugió Kakaroto, lanzando una oleada de energía roja y dorada. Los dos rayos chocaron en el cielo, formando un torbellino de luz. Gradualmente, muy lentamente, la explosión de Kakaroto comenzó a impulsar a Freezer hacia el cielo, para gran sorpresa del tirano arcosiano. Freezer se esforzaba, desplegando toda su energía en este ataque, pero el Saiyajin tenía razón. El 100% de su poder le había causado un gran daño y, a la larga, lo había debilitado. Esto no puede ser. Soy Freezer, señor de la galaxia. No puedo, no perderé. Rugió Freezer con todas sus fuerzas, intentando desesperadamente mantener el equilibrio. Una oleada masiva de ki recorrió el cuerpo del Super Saiyan, y su explosión furiosa pareció crecer. Atravesó la explosión de Freezer y golpeó al tirano, llevándolo aullando a la atmósfera superior. Desgarraba y desgarraba la carne de Freezer, enviando al señor arcosiano directamente al espacio exterior. Entonces, con otro poderoso ataque, la explosión furiosa envolvió por completo a Freezer y destruyó por completo su cuerpo. Kakaroto bajó lentamente las manos, tomándose un momento para comprobar si quedaba algún rastro del ki de Freezer. Se fue, murmuró en voz baja. Se acabó. Sus ojos turquesa escudriñaron el horizonte, mirando fijamente hacia el platillo volador de Freezer. Su aura dorada se encendió de nuevo, y entonces voló hacia la nave, alcanzándola en cuestión de minutos. Subió a bordo. Ninguno de los pocos soldados restantes tuvo el valor de enfrentarse a él. Kakaroto recorrió los pasillos hasta llegar a la cabina de la nave. La única persona dentro parecía ser un alienígena morado con cabeza en forma de salchicha. Tú, dijo Kakaroto con severidad, señalando al alienígena encogido. Tu señor ha muerto. Quiero que tú y todos tus compañeros soldados se vayan de este planeta, y no quiero que ninguno de ustedes regrese jamás. Y si le cuentas a alguien lo que pasó, asegúrate de que entienda que fue un Saiyajin quien mató a Freezer. Pepero, tartamudeó el extraterrestre morado, con la espalda pegada a la pared. No podemos volar la nave, uno de tus amigos hizo un agujero en la ventana de observación. Sin siquiera mirar, Kakaroto lanzó un rayo de luz dorada desde la punta de su dedo. Con su habilidad de materialización mágica, no le costó mucho reparar el agujero en la nave. La ventana de observación quedó como nueva en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vete. Y nunca regreses a Namekusei. El guardián de la tierra lo ordena, dijo Kakaroto con brusquedad, antes de pisar fuerte. Efectivamente, en cuanto bajó de la nave, ésta empezó a volar hacia el cielo.
No le importaba a dónde volaran ni con quién hablaran, siempre y cuando entendieran que Namekusei estaba fuera de sus límites. Al regresar a la nave cápsula, un coro de aplausos lo alcanzó. Kakaroto logró sonreír, pero dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa al ver a su hermano sano y salvo en la rampa de aterrizaje. Raditz, ¿cómo puede ser esto?, preguntó, mientras su cabello cambiaba de dorado a negro y caía a su estilo habitual. Raditz sonrió con suficiencia y se encogió de hombros. Supongo que Freezer tenía muy mala puntería. Me hiciste sentir orgulloso hoy, hermanito, comentó. Kakaroto atrajo a su hermano hacia sí y lo abrazó fuerte. Kakaroto asintió, retrocediendo lentamente. Kami y Yamcha seguían desaparecidos, pero eran vidas que podía restaurar. Subió la rampa, intentando alcanzar a Bulma, antes de que la fatiga se apoderara de él y cayera sobre una rodilla. Bulma corrió a abrazarlo, alzándolo para que la mirara a los ojos. Sabía que podías hacerlo, dijo suavemente, antes de presionar sus labios contra los de Kakaroto. Había tardado un tiempo en reparar todo el daño que Freezer y su ejército habían causado en Namek. Dende había logrado restaurar Porunga, y las antiguas esferas del dragón de la tierra deseaban que regresaran todos los que Freezer y sus hombres habían asesinado en Namek, incluidos Yamcha y Kami. Dende transfirió la propiedad de las esferas a otro namekiano, un hombre mayor llamado Mori. Después de eso, las cosas volvieron a la normalidad en la tierra. Ten había estado trabajando en la técnica Kaioken, probando una hipótesis suya para perfeccionarla. Yamcha y Krillin volvieron a entrenarse. Nam le había comprado una cápsula de cámara de gravedad al Dr. Briefs, y durante el tiempo que había pasado en la Tierra había estado entrenando e intentando dominar el Kaioken. Los frutos de su entrenamiento eran evidentes. Yajirobe dijo que prácticamente se retiraba del combate después del fastidio que había sido el viaje a Namek. Heize y Burter se quedaban en la Tierra por el momento, disfrutando de lo que llamaban unas vacaciones ahora que se habían liberado del yugo de Freezer. Se aseguraron de entrenar, por supuesto, para no ser superados con tanta indiferencia, como la última vez. Fiel a su palabra, Kiki le había contado a Raditz sus sentimientos por él en la Tierra. Claro que el concepto de citas era ajeno a ambos, pero sin duda se esforzaban al máximo. Además, Raditz también se había asegurado de reunirse y entrenar con Kakaroto. Desafortunadamente, la capacidad de convertirse en Super Saiyan le era esquiva, un poder que lo atormentaba por su incapacidad para desbloquearlo. En 3 sesiones de entrenamiento con Kami y Raditz, Kakaroto también compraba docenas de libros sobre paternidad y cómo ser padre. Desafortunadamente, muchos de estos libros ofrecían consejos contradictorios. Al final, decidió experimentar y ver qué funcionaba mejor, centrándose más en ayudar a Bulma con su embarazo conforme pasaba el tiempo. Después de dar a luz, Kakaroto ahora tenía que administrar mucho mejor su tiempo, alternando entre el entrenamiento, sus deberes como guardián y el cuidado de su descendencia. Tras un año de paz, todo parecía normal. Sin embargo, 2 meses después del nacimiento de Bulma, una nueva amenaza acechaba. Kakaroto salió lentamente de la habitación, cerrando la puerta tras él lo más silenciosamente posible. Bueno, ya nos ocupamos de los pañales, y la siesta ha vuelto, dijo, sentándose en el sofá junto a Bulma. De verdad que te encantan estas cosas cotidianas, ¿verdad? Cambiar pañales, lavar platos, leer libros, comentó Bulma, mientras se colocaba unos mechones de pelo turquesa detrás de la oreja. Jeje, comparado con la mayoría de mis otras responsabilidades, eso es pan comido, respondió el Saiyajin con una pequeña risa. La verdad es que no sé cómo no te desmayas antes de terminar el día con tanto trabajo, comentó Bulma. Kakaroto le guiñó un ojo y pasó un brazo sobre los hombros de Bulma. Soy un Saiyan querido. Tengo la resistencia de 10 hombres, en caso de que lo hayas olvidado. Bulma puso los ojos en blanco ante el comentario, antes de abrazarlo. Lo sé, cariño. Aún así, si es hora de la siesta, quizás te gustaría acompañarme a tomar una pequeña siesta, preguntó Bulma, pestañeando juguetonamente. Bueno, Kakaroto miró de repente al cielo, percibiendo un par de enormes señales de ki dirigiéndose hacia la Tierra. Eran energías oscuras y malignas, tan familiares. ¿Freezer?, preguntó, abriendo ligeramente los ojos. Bulma parpadeó confundida. Oh, Dios mío, murmuró. No podía sentir energía, pero sabía perfectamente que algo andaba mal. Si es grave, mejor llama a los demás y ve a comprobarlo con ellos. Kakaroto asintió, tomándose unos instantes para ponerse su nuevo kimono.
La parte superior era blanca, con la imagen de las 7 esferas del dragón en un anillo en la espalda. En el pecho derecho tenía su kanji rojo de Kami. Su cinturón era negro, sus pantalones azul oscuro, sus botas negras que le cubrían las espinillas. Terminó de ajustarse las muñequeras blancas y le sonrió a Bulma. No te preocupes, yo me encargo. Bulma suspiró y le besó la mejilla. Te amo, no lo olvides. Murmuró. Kakaroto asintió y abrió una ventana, antes de despegar, contactando telepáticamente a los demás mientras volaba. Sin duda, ellos también lo habían percibido. Entonces, ¿sabes cuál es el plan, hermana? Sí. ¿De verdad no necesitas que te lo explique otra vez? ¿Qué? Claro que no. Dios mío, hermano, a veces eres un incordio, saltamos y ayudamos a combatir al Rey Frío y a su hijo. Luego hablamos con papá y le advertimos de todo. Bien, cambiaremos el futuro, no dejaremos que las cosas se pongan tan mal. Primero lo primero. Tenemos que asegurarnos de que papá sobreviva. Sí, vamos a salvar a Kakaroto. El platillo volador atravesó la espesa capa de nubes sobre el desierto, proyectando una gran sombra por donde pasaba. Dentro de la nave se encontraba un imponente arcosiano, con sus largos cuernos de ébano apuntando hacia arriba. Bebía lentamente su copa de vino mientras observaba la tierra a través de la ventana del platillo. A su lado estaba Kohler, el príncipe mayor de la dinastía Kol, y el verdadero heredero tras la muerte de Freezer. Una pequeña canica fea, ¿verdad? Incluso comparada con nuestro mundo, dijo Kohler secamente, con la mirada fija en la ventana. Cruzó sus musculosos brazos sobre sus placas pectorales de marfil y luego miró al rey Colt. Recuerda nuestro trato, padre, yo lucharé primero contra este Saiyajin. Dudo que ningún mano pueda vencer a un miembro de nuestra familia. El rey Colt dio un largo sorbo de hipocras del vaso gigante y lo dejó sobre los brazos de su trono. Bueno, si estás dispuesto a arriesgar tu vida contra un enemigo que mató a tu hermano, que era mucho más fuerte que tú, adelante. Kohler se burló y bajó la mirada hacia el frío suelo de metal. Cuando veas lo que tengo bajo la manga, ni siquiera recordarás que Freezer estaba vivo, pensó con tristeza. En cualquier caso, puedes lanzarte primero contra el Saiyajin si aparece. Tengo un objetivo específico en mente, respondió Colt, irguiéndose hasta alcanzar su imponente altura. La segunda forma de Freezer también era alta, pero Colt la eclipsaba por casi 30 centímetros. El platillo volante retumbó al aterrizar en el centro de un vasto páramo de roca y arena, levantando pequeñas ráfagas y causando un alboroto tremendo. Luego, se quedó en silencio. Kohler le habló a uno de los oficiales de comunicación. Organiza a los hombres para que se reúnan afuera. Si ese tal Apule tenía razón, entonces solo tendremos que causar algo de destrucción para sacar al Super Saiyan de su escondite. Fueron Raditz y Kiki quienes aterrizaron primero detrás de Kakaroto. Raditz vestía un chaleco azul marino de armadura Saiyajin y pantalones negros holgados, mientras que Kiki llevaba un equipo similar a la antigua armadura de su padre. Adaptado a su esbelta figura, por supuesto. ¿Tú también lo notaste, eh? Preguntó Kiki. Kakaroto asintió levemente. Sí. Estaba seguro de haberlo matado, ¿cómo puede Freezer y...? No es Freezer, interrumpió Raditz. Sentí que la energía de Freezer se apagaba igual que tú, pero este es diferente. Uno de ellos es más débil, por ejemplo. Si tuviera que adivinar, diría que son el hermano y el padre de Freezer que vienen a vengarlo. Con un pequeño suspiro, Kakaroto miró fijamente el paisaje rocoso. Debería haber imaginado que algo así habría sucedido, pero estaba tan enfurecido, consumido por la mentalidad del Super Saiyan que simplemente no estaba pensando con claridad en absoluto. Tien aterrizó junto al grupo, secándose un poco el sudor de la frente. Me sentí un poco cansado. Tengo que seguir perfeccionando la técnica, murmuró para sí mismo. El Tríclope se concentró en el grupo y luego dijo: me alegra verlos de nuevo. Lástima que no haya sido en mejores circunstancias, respondió, desabrochando la faja de su túnica de tweed para revelar su uniforme escolar grulla. ¿Cómo va el lanzamiento?, preguntó Kiki. Bueno, le molestó que tuviera que lidiar con esto, pero entiende mis razones, respondió Tien con naturalidad. Burter, Heize, Krilin y Yamcha llegaron juntos y pronto se mezclaron con los demás, expresando su preocupación por los poderes que percibían en la nave en el horizonte. Kami pareció simplemente aparecer, tan sigiloso que evitó ser detectado por completo, y luego centró su atención en el platillo distante. Nam llegó el último con una expresión de preocupación en el rostro.
Amigos míos, ese poder maligno que sentí antes, se parece bastante a esa criatura de Freezer de la que hablaron. Nam sin duda se había vuelto más fuerte solo con el entrenamiento intenso. En su fuerza base, era un poco más fuerte que Rekoome en Namek, y ahora, además, tenía una habilidad decente con el Kaioken. No tan mal, al parecer, respondió Kiki. Raditz parece creer que son el hermano y el padre de Freezer, ninguno de los cuales es tan poderoso como Freezer individualmente. Nam frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Bueno, con suerte eso es cierto. No deberían poder desafiar a Kakaroto en ese caso. Se escuchó un repentino zumbido desde arriba, y el grupo se giró para ver un avión naranja de la corporación Cápsula sobrevolar y aterrizar en la meseta, a pocos metros del grupo. Kakaroto se quedó boquiabierto cuando Bulma bajó de la cabina y corrió hacia el grupo con una sonrisa en el rostro y el viento meciendo su bata. No creías que me alejaría, ¿verdad? Me perdí tu transformación contra Freezer la última vez, y cómo voy a extrañarlo esta vez, dijo Bulma, a escasos centímetros de Kakaroto. Pepe, ¿qué pasa con? Tartamudeó Kakaroto en estado de shock. Bulma puso los ojos en blanco con inocencia. Tranquila, mamá está en la guardería ocupándose de todo. Bueno, eso desde luego no le infundió confianza a Kakaroto. Se sentía incómodo dejando a Bunny Briefs a cargo de nada, principalmente porque nunca abría los ojos. Kakaroto gimió y alzó la vista. Era un dios comparado con los hombres comunes, pero no tenía sentido discutir con su esposa. Oh, demonios. De acuerdo. Puedes quedarte a observar, pero quédate aquí arriba para que no te lastimen. Bulma sonrió con suficiencia y pellizcó lentamente la mejilla del Saiyajin, antes de que él dirigiera la mirada hacia las figuras distantes que salían del platillo volador. ¿Cuál es el plan, Kakaroto? Preguntó Raditz, mirando a su hermano menor. Bueno, me encargaré personalmente del hermano de Freezer. Tú y Kami formen equipo y se encarguen del padre de Freezer. Todos los soldados parecen ser bastante poderosos, así que quiero que los demás se dispersen y se encarguen de ellos, explicó Kakaroto. Los reunidos asintieron, aprobando el plan, y luego todos partieron hacia el platillo. Bulma sacó unos binoculares del bolsillo de su abrigo y enfocó la distante roca naranja, esperando el comienzo de la batalla. Todo el ejército de la To se puso firme en cuanto los exploradores detectaron las señales de energía entrantes. Por el momento, no se disparó ningún ataque, ni siquiera cuando los guerreros Z aterrizaron justo frente a los soldados de la To. La mirada de Cooler pareció entrecerrarse al instante al ver a Kakaroto, que le resultaba tan familiar a este joven. La cuartiforma de Freezer era baja en comparación con la del Saiyajin, pero no así la de Cooler y Colt. Cooler era una criatura desgarbada, una cabeza más alta que Kakaroto, y King Colt era medio gigante comparado con el Saiyajin. Supongo que estás aquí para vengarte de mí. Preguntó Kakaroto, mirando entre los dos arcosianos. Cooler se encogió de hombros. No exactamente. Si acaso debería agradecerte, es que me ahorraste la molestia de matar a Freezer más tarde en mi vida, aún así, tengo curiosidad por conocer a un individuo lo suficientemente poderoso como para matar a mi hermano pequeño. Por supuesto, tenemos que hacer un ejemplo contigo, no podemos hablar demasiado de rebelión ahora que mi hermano pequeño se ha ido, añadió, señalando la sonda de vídeo que flotaba sobre el platillo volador. Oh, ¿dónde están mis modales? Me llamo Lord Cooler. Y este es mi padre, el Rey Colt, dijo el larguirucho arcosiano. ¿Por qué sus nombres son juegos de palabras con cosas frías? Le susurró Krillin a Raditz. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Todos los nombres de los Saiyajin son juegos de palabras con vegetales, por Dios. Respondió Raditz con un pequeño bufido. Kakaroto ignoró las bromas, se centró únicamente en Cooler por ahora. Señor, si pretende causar problemas en la Tierra, tendré que pedirle que se vaya. Cooler se quedó inmóvil como una estatua, antes de que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Oblígame, mono. El repentino golpe telequinético en la cara tomó a Kakaroto desprevenido, lanzándolo a varias decenas de metros de distancia antes de que pudiera enderezarse. Cooler se lanzó hacia adelante con una velocidad sobrehumana y los dos guerreros comenzaron a chocar a tal velocidad que eran invisibles a simple vista. Así, sin más, se desató una pelea campal entre la To y los guerreros Z. Con un gruñido bestial, King Colt se abalanzó sobre Raditz y le dio un golpe en la cara, enviándolo a la distancia y estrellándose contra una torre de piedra distante. Salió corriendo tras el Saiyajin de pelo largo, y Kami lo siguió con su cuerpo musculoso gracias a su pseudo-transformación.
Kiki luchaba contra unos 5 soldados de Planet Trade a la vez, desviando y parando sus veloces ataques. Krillin y Yamcha luchaban juntos contra uno de los miembros de la élite de Cooler, una larguirucha rana alienígena de escamas rojas que parecía capaz de seguirles el ritmo a ambos guerreros humanos. Heize había encontrado a su propio enemigo muy rápido, otro miembro del escuadrón blindado de Cooler, otro Branch que conocía del pasado llamado Salza. «Toma esto, maldito bastardo», gritó Heize, pateando al alienígena de piel azul en la cara con tanta fuerza que lo estrelló contra varias rocas que sobresalían del suelo. Mientras Burter se abría paso a toda velocidad entre varios soldados de la que intentaban abalanzarse sobre él, unos 6 de ellos saltaron e intentaron abalanzarse sobre Nam. Según el antiguo sistema de niveles de poder, estos tenían niveles de entre 19.000 y 51.000. Nam encendió su aura blanca, convirtiéndola en un aura carmesí Kaioken X5, y luego disparó una descarga de fuego que explotó y envolvió al grupo, reduciéndolos rápidamente a cenizas que el viento dispersaría. Un gran aumento de poder, sin duda. El tercer y último miembro del escuadrón blindado, una bestia de piel verde llamada Dore, se abalanzó sobre Tien, gruñendo y lanzando un puñetazo que potencialmente podría salpicarle el cráneo. En un instante, la piel de Tien se tiñó de un pálido resplandor escarlata y, de repente, estaba justo detrás de Dore, con el puñetazo del gigante desatado. Velocidad aumentada en 35, comentó Tien, antes de patear a Dore en la espalda con tanta fuerza que lo mandó de bruces al suelo, aullando, con una gran grieta en su armadura. Fuerza aumentada en 28. ¿De qué estás hablando?, espetó Dore, mirando a Tien con furia. Cállate, espetó Dore, disparando un rayo de luz púrpura que envolvió a Tien y lo impactó a quemarropa. Una vez que la explosión se desvaneció, Tien ni siquiera sufrió un rasguño, solo una luz roja crepitando alrededor de su cuerpo como una fina película, un tenue contorno. Durabilidad aumentada en 31. La nueva técnica parece estar funcionando bien. Dicho esto, el brazo de Tien brilló rojo y, con un movimiento casual de la palma, decapitó a Dore. Cooler y Kakaroto revoloteaban a velocidades inimaginables, y cada colisión entre ambos liberaba una onda expansiva que agrietaba el suelo justo debajo. Arcosianos y Saiyajin continuaron su danza sangrienta, y por un instante, Cooler sintió que estaba igualando a Kakaroto golpe por golpe. Sin embargo, Kakaroto sabía que no era así. Sabía que el hermano de Freezer no era ni de lejos tan fuerte como Freezer en la cima de su poder. De hecho, Cooler ni siquiera estaba desplegando el 50% del poder que Freezer había mostrado. Y Kakaroto solo se había vuelto más fuerte desde Namek. Transformarse en un Super Saiyan sería una exageración. Con una patada firme en la mandíbula, Kakaroto lanzó a Cooler hacia abajo hasta que se estrelló de espaldas contra el suelo. Giró hacia atrás justo a tiempo para evitar una ráfaga de ki blanca de Kakaroto que ensanchó el cráter que su cuerpo había formado. Kakaroto se abalanzó y lanzó un golpe descendente que Cooler esquivó con agilidad, quien respondió golpeando a Kakaroto contra el suelo con la cola. De repente, el señor Arcosiano levantó ambas manos por encima de su cabeza y las llenó con un glorioso orbe de luz dorada, que rápidamente arrojó hacia Kakaroto como un rayo de ki al rojo vivo. El rayo de ki impactó contra la tierra con una tremenda explosión, formando profundas fisuras e iluminando el paisaje. A medida que el humo comenzaba a disiparse, Cooler admiró la destrucción que su destello mortal había causado, hasta que vio una burbuja dorada de ki en lo más profundo del cráter. Un escudo de ki, comentó Cooler en voz alta. Apenas se dispersó la barrera de ki, Kakaroto se abalanzó sobre su enemigo, con menos resistencia ahora, azotando al Arcosiano por los aires con rápidos puñetazos y patadas. Los intentos de contraataque de Cooler fueron inútiles, siendo esquivados y esquivados ágilmente por el enemigo, mucho más rápido. Su codo se lanzó hacia adelante, pero fue atrapado por el puño de Kakaroto, quien, tras aprender de su error pasado, se deslizó lateralmente para evitar una estocada de la cola de Cooler. El Arcosiano disparó 2 abrasadores rayos de ki rojo que impactaron contra la parte expuesta del pecho de Kakaroto, dándole un respiro, al menos por un breve instante. Los 2 pies de Kakaroto se hundieron en el abdomen de Cooler, provocándole arcadas de dolor, con los ojos desorbitados. Con una velocidad vertiginosa, agarró a Cooler por la cola y lo arrojó lejos, antes de correr tras él, interceptándolo rápidamente y derribándolo de una patada al suelo. El cuerpo herido de Cooler se elevó hasta chocar contra una meseta de roca, convirtiéndola en un fino polvo marrón al impactar.
Kakaroto aterrizó lentamente justo detrás del arcosiano caído, quien ascendía lentamente de entre los escombros. Su piel blanca y morada tenía algunas marcas oscuras, pero ninguna herida que pudiera ser permanente o mortal. Quería demostrarte que esta es una pelea que no puedes ganar. Ni siquiera he usado mi forma de Super Saiyan, y ya soy mucho más fuerte que tú. A estas alturas, he superado a Freezer por un amplio margen, y él era mucho más fuerte que tú, explicó Kakaroto, observando atentamente a Cooler. Esta es tu última advertencia, no me obligues a destruirte. Cooler guardó silencio un momento, de espaldas a Kakaroto. Entonces, su cuerpo empezó a temblar ligeramente, y unos segundos después, echó la cabeza hacia atrás en una carcajada. Kakaroto retrocedió con cautela, ¿qué le parecía tan gracioso? Cooler se giró para encarar al Saiyajin, limpiándose perezosamente un poco de sangre del labio con el dorso de la mano. Sí, ahora puedo verlo, ciertamente tienes la fuerza para vencer a Freezer, y en este estado ciertamente no puedo esperar ganar, pero tengo otra forma, una transformación que ni siquiera mi padre conoce. Los ojos de Kakaroto se abrieron ante la revelación, pero luego se entrecerraron rápidamente en escrutinio. Tengo mis dudas sobre eso. Ah, bueno, permíteme mostrarte. Seguro que viste a mi hermano en una forma como la que tengo ahora. Esta es nuestra cuarta y verdadera forma, el cuerpo con el que nacen todos los arcosianos. Claro, debido a nuestros altos niveles de poder, tenemos formas selladas para poder caminar entre los demás sin destruir accidentalmente nuestro entorno, explicó Cooler, juntando sus tres pies y extendiendo los brazos a los costados. Pero, hace poco encontré una nueva forma al investigar la tumba de uno de mis antepasados, y descubrí exactamente cómo desbloquearla. De repente, sus ojos se convirtieron en sólidos charcos carmesí, y fuertes temblores comenzaron a sacudir el páramo circundante. Prepárate, mono. Espetó Cooler, y una poderosa onda expansiva de energía púrpura lanzó a Kakaroto a más de 2 docenas de metros de distancia hasta que patinó y se detuvo. Lo percibió el poderoso aumento del ki de Cooler, y solo pudo observar desde la distancia cómo su cuerpo crecía y se retorcía. Una corona de cuernos de marfil le emergió de la cabeza, todo su cuerpo creció casi 30 centímetros y sus músculos se abultaron. Finalmente, Kakaroto tuvo que transformarse para resistir la embestida de poder, y entonces se incorporó por completo para ver a Cooler terminar su transformación. Una máscara de marfil, casi como hueso sólido, le tapó la boca, dejando al descubierto sus brillantes ojos rojos. Cooler respiró hondo y, a pesar de la furiosa batalla que se libraba a lo lejos, estos dos guerreros parecían solo capaces de concentrarse el uno en el otro. Entonces, Cooler se impulsó y comenzó a golpear a Kakaroto con puñetazos y patadas, obligándolo inmediatamente a ponerse a la defensiva. Cada bloqueo provocaba enormes grietas en la tierra justo debajo, y Kakaroto quedó atónito ante el poderío físico de este super arcosiano. De repente, la rodilla de Cooler se clavó en las costillas de Kakarot, haciéndole dar vueltas y atragantarse de dolor, antes de que un poderoso golpe desde la parte posterior de los nudillos de Cooler hiciera volar a Kakarot hacia el cielo. ¿Dónde está tu arrogancia ahora, Super Saiyan? Pensé que ibas a destruirme. Se burló el imponente arcosiano, lanzándose hacia Kakaroto. El aura dorada del guardián explotó, deteniendo a Cooler por solo una fracción de segundo, antes de que Kakaroto comenzara a disparar una lluvia de bolas azules de energía desde su mano derecha extendida, impactando repetidamente contra Cooler. A pesar de todos los impactos directos y la potencia de las explosiones, no lograron frenar la embestida de Cooler. El arcosiano se elevó en picado entre densas columnas de humo y chasqueó la cola como un látigo, golpeando a Kakaroto en la cara y escupiendo saliva. Con una velocidad sorprendente para una criatura de su estatura, Cooler logró abalanzarse y luego le clavó el codo entre los hombros a Kakaroto con la fuerza suficiente para estrellarlo de cara contra una meseta, partiéndola por la mitad al impactar. Oh, quinto curso, si tan solo me hubiera enterado de ti antes de que Freezer emprendiera ese estúpido viaje a Namek. Así podría haber matado a mi hermano pequeño en lugar de confiar en estúpidos chimpancés para que hicieran el trabajo sucio por mí. Raditz y Kami atacaron al unísono, con ambos puños moviéndose al unísono, impactando el pecho expuesto de Cole, destrozando la armadura de batalla que llevaba como si fuera tan frágil como la porcelana. El golpe lo hizo tambalearse ligeramente hacia atrás, pero contraatacó rápidamente, interceptando con rapidez los dos puños que se dirigían hacia él. Colt golpeó a sus enemigos por los brazos y les golpeó las cabezas 1, 2 y luego 3 veces antes de lanzar a Kami hacia abajo a través del cielo y concentrar sus golpes en Raditz.
Sus puños gigantes se movían como borrones, puños de marfil golpeando a Raditz como un muñeco de trapo, antes de asestarle una patada firme que lo hizo descender en picado. El gobernante de la galaxia se tomó un momento para recuperar el aliento ahora que sus enemigos se habían alejado, antes de que una sonrisa maliciosa se dibujara en su rostro. Se necesitan dos para resistir esta forma, así que veamos cómo se las arreglan con este cuerpo cuando llegue a la fase 3. El frío lo invadió profundamente, gruñendo y rugiendo mientras su aura blanca y púrpura crepitaba por todo su cuerpo. Su ki empezó a fluir violentamente, su armadura destrozada explotó, le crecieron púas en la espalda y su cabeza empezó a deformarse y retorcerse hasta adquirir la forma de una salchicha. Mierda, murmuró Kami mientras se ponía de pie por completo. Raditz, conmigo. Tenemos que darle con todo. Si no me equivoco, podría ser tan fuerte como Freezer en su apogeo si termina de transformarse. Exclamó Kami. No lo dudo, respondió Raditz, extendiendo ambas manos y formando un orbe de ki creciente entre ellas, justo cuando Kami apuntaba con una mano y formaba una esfera de energía dorada. Muere. Exclamó Raditz a todo pulmón. Ambos rayos se elevaron y luego chocaron contra la figura de King Cold en el cielo, creando un violento destello de luz que luego se deformó en una densa red de smog. Pero no fue suficiente. Una vez que el aire empezó a despejarse, pudieron ver un campo de energía crepitante, una barrera que había absorbido la mayor parte del ataque y luego se dispersó para revelar la tercera forma de King Cold. Era muy parecida a la de Freezer, salvo por ser un poco más grande y tener biogemas de un verde turbio en lugar de morado. Con una velocidad cegadora, Colt se precipitó al suelo. Primero se encargó de Kami, atacándolo con puñetazos a toda velocidad que le dejaron moretones morados, visibles bajo su ki blanco roto. Un firme coletazo lo envió por el polvo, estrellándose contra una gran meseta que lo dejó incrustado, atrapado por ahora y gimiendo de dolor. Raditz lo golpeó en la espalda baja, justo por encima de la cola, con suficiente fuerza para hacer que King Colt se tambaleara ligeramente hacia adelante, pero no lo suficiente como para hacerle daño. Raditz siguió lanzando puñetazos y patadas que hicieron que Colt retrocediera ligeramente, antes de que el gobernante de la galaxia emitiera un gruñido de molestia y enviara a Raditz por los aires con un potente puñetazo en la cara. El cuerpo del Saiyajin de pelo largo se deslizó por la tierra, formando una profunda zanja con su cuerpo antes de detenerse. Gimió débilmente e intentó incorporarse. Un puñetazo y siento como si me hubieran arrancado la cabeza, joder. El frío comenzó a elevarse lentamente en el aire, fulminando a Raditz con la mirada. Ahora, tendré mi venganza. Espetó con voz retumbante y distorsionada mientras levantaba una mano por encima de la cabeza. Raditz abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que un ataque de supernova naranja brillante comenzaba a crecer sobre la punta de su dedo, creciendo y creciendo, similar al ataque que Freezer usó para destruir el planeta Vegeta. La conexión entre ambos, ese pensamiento, hizo que a Raditz se le parara el corazón, le recorrió escalofríos y abrió los ojos de par en par, conmocionado y horrorizado. Algo en su interior se quebró ante la posibilidad. No. Otra vez no. Nunca más. Perdí un hogar en el pasado, y me niego a perder este también, gruñó Raditz. Su cuerpo parecía moverse solo, poniéndose de pie con dificultad. Sus ojos se posaron en el inminente ataque que podría destruir la Tierra, y sintió una inmensa rabia ardiendo en su cuerpo. Sus venas comenzaron a hincharse lentamente mientras sus músculos se tensaban con fuerza, y el Saiyajin pensó en todos los que había perdido, y en todos los que podría perder si fracasaba allí y ahora. Nunca más. Gritó Raditz con todas sus fuerzas, y una cúpula de luz dorada surgió de su cuerpo, formando una columna que se extendía hacia el cielo. King Colt abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver cómo el cabello de Raditz pasaba del ébano al dorado, y luego las púas de su larga melena comenzaron a erizarse ligeramente al completar su transformación en Super Saiyan. Oh, por supuesto, gruñó Colt con fastidio, antes de lanzar la bola inflada de ki por el aire hacia el nuevo Super Saiyan. Raditz lanzó un grito estridente y extendió un brazo, lanzando un rayo de luz blanca con arcos de relámpagos púrpuras enroscándose a su alrededor. El rayo impactó contra la supernova, deteniéndola en seco. Entonces, la explosión comenzó a aumentar de intensidad hasta atravesar la explosión naranja, provocando una gloriosa lluvia de fuegos artificiales. Pero la onda de energía continuó hasta que golpeó a Colt, explotando contra su piel expuesta e iluminando el cielo con un destello blanco por un instante.
Entonces, el cuerpo de Colt comenzó a caer del cielo dejando una estela de humo, estrellándose contra una alta plataforma de piedra. Raditz se quedó allí un momento, jadeando, y luego, con un fuerte grito, se precipitó por el cielo, dirigiéndose hacia donde Colt se había estrellado. La bota de Kakaroto se estrelló contra las costillas de Kohler, haciendo que el gigante arcosiano se tambaleara hacia atrás. De nuevo, ambos permanecieron ajenos a las batallas que los rodeaban. Débilmente, Kakaroto notó un cambio drástico en la energía de su hermano mayor, pero por el momento eso no importó. El Super Saiyan saltó y golpeó a Kohler en la mandíbula, haciéndolo resbalar aún más hacia atrás y agrietándole la máscara de marfil. Kohler respondió de la misma manera, blandiendo un barril largo y pateando a Kakaroto en la cara, lanzando su cuerpo en espiral hacia el cielo. Con una velocidad sobrehumana, interceptó al Saiyajin y entrelazó ambas manos por encima de su cabeza, antes de blandirlas como un mazo, golpeando a Kakaroto en la espalda baja y derribándolo al suelo, rompiéndolo con el impacto. Antes de que Kakaroto pudiera levantarse, Kohler se lanzó hacia abajo y lo pisoteó en el pecho, haciéndolo aullar de dolor mientras su cuerpo se hundía más profundamente en la tierra. Kohler se elevó hacia el cielo, con un relámpago formándose en sus manos. HMPH, mejor acabo con esto antes de que se levante. Kohler comenzó a cargar su ráfaga, y Kakaroto comenzó a impulsarse para levantarse del cráter donde se había estrellado, cuando un grito atrajo las miradas de ambos. Poste de energía extendidos. El extremo del arco rojo golpeó a Kohler en la mitad rota de su máscara de hueso, rompiéndola por completo y luego enviando al arcosiano gigante a lanzarse hacia abajo hasta que todo su cuerpo quedó tendido en la tierra como Kakaroto lo estaba hace apenas unos momentos. Pero Kakaroto no le prestó atención a Kohler por ahora. Su mirada se posó en las dos figuras que flotaban en el aire. Adolescentes, ambos. Tal vez de 17 o 18 años, un chico y una chica. El chico era quien sostenía el bastón rojo que se retraía en su mano, mientras que en su cinturón la chica tenía lo que parecía ser una espada, de Yajirobe, supuso Kakaroto. El chico llevaba una chaqueta bomber marrón oscuro sobre una camisa blanca, y también pantalones negros y botas naranja polvorientas. La chica llevaba una camiseta sin mangas con el logo de Capsule Corp en el pecho derecho, y sus piernas estaban cubiertas por pantalones holgados con un patrón de camuflaje militar verde. Llevaba el mismo tipo de botas que el chico. Pero lo que más sorprendió a Kakaroto de estos dos fue su cabello. El chico tenía un pelo corto y puntiagudo de color lavanda, que recordaba vagamente al de un Saiyajin. La chica tenía una larga y salvaje melena morada, con púas en varios puntos. Parecía alegre y distante, pero el chico parecía más serio. No había manera de negarlo. Por imposible que pareciera, eran la viva imagen de ellos. Kakaroto murmuró en voz baja. «¿Esos son mis hijos, mis gemelos? ¿Qué pasa, papá?» Saludó alegremente la chica de cabello lavanda, agarrando la empuñadura de su espada. Raditz flotaba suspendido en el aire justo encima de King Kong, mientras el gigante se incorporaba lentamente. El Saiyajin ni siquiera podía asimilar que había ascendido. Ahora estaba concentrado únicamente en Colt. «NGH, te atraparé, me vengaré», murmuró Colt mientras se ponía de pie. Sus placas de marfil estaban cubiertas de quemaduras y la sangre goteaba de sus fauces con colmillos. ¿Venganza por qué? ¿Freezer?, preguntó Raditz secamente, fulminando con la mirada al monarca. Colt negó con la cabeza y soltó una risa sibilante. «¿No me recuerdas, No me sorprende, estoy en un cuerpo diferente esta vez», comentó, deslizándose en una posición de lucha. «Entonces déjame decirte quién soy». Una enorme onda expansiva de luz púrpura explotó del cuerpo de Colt, y Raditz tuvo que intensificar su aura dorada para evitar ser arrastrado por la fuerza. En el epicentro de la cúpula púrpura de Ki, pudo ver la tercera forma de Colt brillar blanca mientras comenzaba a transformarse, tal como lo había hecho Freezer en Namekusei. Raditz sabía que debía intentar detenerlo, pero tenía que elegir entre resistir la avalancha de poder o intentar lanzar un ataque desesperado. No podía hacer ambas cosas. «Mi nombre», Colt gruñó mientras su cuerpo comenzaba a completar su transformación, suave, esbelto y marfileño como Freezer, pero con la corpulencia musculosa de Kohler. Su poder disminuyó, y Raditz pudo contemplar con asombro el aterrador poder que acababa de liberarse. «Es el Capitán Ginyu», espetó, levantándose del suelo y lanzándose directamente hacia Raditz. «Y yo tendré mi venganza». Un tenso silencio se apoderó del campo de batalla. Todos los guerreros presentes quedaron boquiabiertos al oír la declaración del hombre que creían era el rey Colt.
Heize incluso dejó de golpear a Salza en la cara el tiempo suficiente para murmurar. Capitán, Jinyu. La sonda de vídeo que volaba sobre sus cabezas hizo que, en toda la galaxia, la gente se diera cuenta de repente del engaño. Que el gobernante de la galaxia en realidad estaba poseído por un miembro de la élite de Freezer. Kohler se había levantado del suelo, ignorando a los dos adolescentes que lo habían atacado y derribado. En cambio, dirigió su mirada furiosa hacia Jinyu, el hombre que había robado el cuerpo de su padre. Tú, cachorro. ¿Qué le has hecho a mi padre? Jinyu sonrió con suficiencia, un rasgo que parecía simplemente horrible de contemplar en el rostro de marfil de Colt. En esta forma, debía de ser el doble de fuerte que Freezer al 100%. Sencillo, en serio. Miró a Raditz, el nuevo Super Saiyan, gruñendo de ira, pero conteniendo la ira por el momento. Deberías comprobar si alguien está muerto cuando termines con él. ¿Qué quieres decir? Preguntó Raditz con cautela, adoptando una postura de combate. Los soldados del comercio planetario permanecieron inmóviles como estatuas. ¿Deberían luchar por Jinyu ahora? Me apuñalaste, pero por suerte no le diste a nada vital. Aún así, me faltó energía para nadar después de que me arrojaste al mar. Jinyu se quedó en silencio y dejó las manos en las caderas. Pero tuve suerte, porque un soldado de la nave nodriza vino a rescatarme, creo que se llamaba Apule. Su imponente figura comenzó a moverse hacia Raditz, el aire se hacía más denso a medida que se acercaba. No habría vivido lo suficiente para llegar a una máquina de medicina, así que usé lo último de mi fuerza para cambiar de cuerpo con el tonto bastardo. Un debilucho, pero su cuerpo estaba mejor que el mío anterior. En un instante, Jinyu cruzó la distancia y golpeó a Raditz en la cara, enviándolo a toda velocidad por el desierto hasta estrellarse de cara contra una gran roca que se destruyó al impactar. Cuando tu hermano apareció y dijo que Freezer estaba muerto, pensé, rayos, ahora soy libre. Nunca me atreví a intentar mi intercambio de cuerpo con Freezer porque él sabía todo sobre mis poderes de cambio de cuerpo, así que tuve que pensar en alguien poderoso con quien intercambiar pero que no supiera lo que yo podía hacer. Y entonces recordé al padre de Freezer. Raditz se puso de pie de un salto, su aura dorada se expandió hacia arriba y disparó una gran bala de luz púrpura crepitante contra el ladrón de cadáveres. Jinyu levantó perezosamente una mano y dejó que la ráfaga impactara contra su palma, levantando una enorme nube de polvo y fragmentos de roca a su alrededor. Entrar en uno de sus palacios privados fue bastante fácil. Conseguí el cuerpo de uno de los camareros del rey Colt después de anunciar la muerte de Freezer. Claro, me aseguré de envenenar el cuerpo del pobre Apule antes de hacer el cambio, así que el viejo camarero también está muerto como un clavo. Jinyu continuó, limpiándose el humo y el hollín de la palma ligeramente quemada. Después de eso, bueno, me aseguré de dopar un poco el vino de Colt después de que contactara con Kohler para el gran viaje. Luego, cuando estuvo lo suficientemente aletargado, hice el cambio. Nadie se molestó en que vaporizara el cuerpo del camarero, aunque dentro de su débil caparazón estaba la mente del rey Colt. Bastardo. Espetó Kohler, y su aura se desató, destrozando la tierra justo debajo. Salió disparado tan rápido como pudo y lanzó una poderosa ola de ki dorado. Sin embargo, era mucho más lento que la cuartiforma de su padre, y Jinyu no tardó en aprovecharlo. Con un grito de esfuerzo, una gran burbuja de ki púrpura se formó alrededor del cuerpo robado, un escudo que absorbió la explosión. Fue una poderosa ola de energía, sin duda, que creó una gran explosión y formó un pequeño borde de roca fundida alrededor de Jinyu, pero el escudo del capitán resistió. Tranquilo, no es que fuera el padre del año ni nada por el estilo. Y menos para ti, sé perfectamente cómo favorecía a Freezer. El escudo de ki de Jinyu se desvaneció, y con una velocidad cegadora se abalanzó y golpeó a Kohler en la cara con la cola, enviándolo a través de una lejana torre de roca. Raditz golpeó a Jinyu en la nuca, haciéndolo tambalearse hacia adelante, pero antes de que pudiera continuar el ataque, una poderosa ráfaga telequinética lo golpeó hacia atrás. La batalla se reanudó con la misma ferocidad que antes. Los guerreros humanos, Kami y los dos desertores Jinyu, se enfrentaron a la numerosa fuerza invasora. Sin embargo, al final, parecía que carecían de la fuerza necesaria para compararse con las fuerzas especiales de la Tierra. Por el momento, Kakaroto decidió no preguntar cómo estaban sus gemelos allí, ahora ya adolescentes, y en su lugar voló para ayudar a Raditz contra Colt. Los gemelos lo siguieron rápidamente, y en ese momento Kakaroto no estaba seguro de si eran Super Saiyans o no. Mientras Kohler y Raditz se ponía de pie, Colt saboreaba el inmenso poder de su cuerpo robado. Algo no encajaba, pero por ahora lo ignoraba.
Para él, era un dios en ese momento. Kakaroto y los gemelos ayudaron a Raditz a ponerse de pie, y el Saiyajin de pelo largo dejó de lado su estoicismo para mirar boquiabierto a sus sobrinos. ¿Tú eres, tu sobrino Gohan? Sí, respondió el chico de cabello lavanda, levantando a Raditz. Mamá insistió en ponerme el nombre del amable anciano que la ayudó tanto en la primera cacería de Dragon Ball. Espero que no te hayas olvidado de mi tío, intervino la chica del pelo desaliñado. Tu sobrina es genial, Tanip. Papá se aseguró de ponerme un nombre Saiyajin. Principalmente porque soy más Saiyajin que él, dijo Tanip, agarrando la empuñadura de su espada y señalando a Gohan. Raditz gruñó y se concentró en el Capitán Ginyu, instando a los dos Super Saiyajin a que vinieran a atacarlo. Resolveremos esto más tarde, pero por ahora, se lanzó hacia adelante, dejando un rayo de luz dorada tras él. Kakaroto lo siguió rápidamente. Gohan miró a su hermana, quien sonreía mientras veía a los dos Super Saiyans alejarse volando. ¿Nos unimos y presumimos? Preguntó Gohan, tocando el poste de energía en su espalda. Todavía no respondió Tanip rápidamente. Quiero ver a papá pelear, solo un poco más. Entonces, ¿te transformaste? Preguntó Kakaroto sin rodeos, volando a la par de su hermano. Ginyu permaneció inmóvil como una estatua de marfil, sin hacer ningún movimiento para esquivar o bloquear a los Saiyajin que se acercaban. Raditz se encogió de hombros levemente mientras volaban. Vi que estaba a punto de lanzar un ataque que podría haber destruido la Tierra y simplemente lo perdí. Ese debe haber sido el detonante emocional que necesitaba. Kakaroto asintió y luego se concentró en Ginyu, lanzando una patada. Bueno, es bueno saberlo. Ginyu bloqueó rápidamente la fuerza entrante, y el impacto lo hizo retroceder unos centímetros. Pero no se movió a tiempo para detener el ataque de Raditz. Su puño se clavó en la biogema verde turbio del estómago del ladrón de cuerpos, provocándole una ligera arcada de dolor. Rápido como un rayo, Raditz se deslizó hacia atrás para esquivar un golpe del puño de marfil de Ginyu, mientras que Kakaroto giró para golpearlo con el talón en la espalda baja, lo que lo hizo tambalearse hacia adelante. Raditz asestó un fuerte golpe en el rostro de Ginyu, mientras que Kakaroto juntó ambas manos y las asestó contra las costillas del ladrón de cuerpos, con la fuerza suficiente para liberar explosiones sónicas. Ginyu estaba a punto de contraatacar cuando Cooler surgió repentinamente de entre los escombros a varios metros de distancia. «Muere, basura traidora», gruñó Cooler, disparando un rayo giratorio de ki rojo y negro que impactó a los tres en una poderosa explosión, lanzándolos en diferentes direcciones. El ex capitán giró en espiral por el aire unas cuantas veces antes de lograr aterrizar de pie. Oh, eso es todo, pequeña mierda, solo por eso también tomaré tu parte del imperio cuando termine aquí. Una vez más, esa sensación de fatiga se apoderaba de su cuerpo robado, y todavía no podía explicarlo. La carga de Wei de Kiki hizo que su cuerpo explotara en una luz carmesí ardiente al estrellar su hombro contra el estómago de un soldado de Planet Train. El impacto lo envió volando entre una multitud de soldados que se desplomaron inconscientes. No importó. Fueron derrotados de cualquier manera. La princesa Wei se tomó un momento para observar los restos de la fuerza de invasión. Krillin y Yamcha estaban rematando a la desgarbada criatura conocida como Neith. Kami estaba aniquilando a un grupo de atacantes con un Kia casual, Burter estaba sentado sobre un montón de cuerpos, sí, los debiluchos estaban aniquilados. ¿Crees que deberíamos ir allá?, preguntó Tien, aterrizando junto a Kiki y señalando hacia la batalla contra Ginyu. Bastante titánica, aún sentían las secuelas de los enfrentamientos incluso a esa distancia. No lo sé, respondió Kiki. Ahora mismo esos tipos son mucho más fuertes, solo les estorbaríamos, o peor aún, moriríamos accidentalmente con uno de sus ataques. La joven se quedó en silencio. He estado practicando mucho más la bomba espiritual desde que volvimos a la Tierra. Este planeta tiene mucha más energía que Namek, quizás una bomba espiritual sea suficiente. Tien no parecía convencido, frotándose lentamente la barbilla mientras pensaba. No estoy tan seguro. Intentamos usarlo como carta del triunfo contra Freezer, y todo lo que hicimos fue cansarnos, y puedes sentir cuánto más fuerte es Colt. No estaría mal tener el ataque preparado, por si acaso, respondió Kiki, levantando las manos. En el cielo, sobre ella, una bola de energía azul y blanca comenzó a formarse lentamente. Los bosques, mares y tundras del mundo le daban fuerza vital. Si nuestros amigos Saiyajin fallan, al menos tendremos algo que intentar, añadió la princesa. Raditz lanzó una patada hacia la imponente figura de Ginyu, pero su botín fue rápidamente interceptado.
Blandiendo al Saiyajin de pelo largo como un garrote, comenzó a golpearlo contra el suelo, antes de lanzarlo contra Kakaroto. Mientras los dos Saiyajin salían disparados, Jinyu saltó hacia atrás y comenzó a lanzar un ataque veloz contra Cooler. El larguirucho arcosiano gritaba con una furia ininteligible, lo que facilitaba aún más esquivar sus golpes. Cooler logró hincarle la rodilla en las costillas, haciéndolo resbalar hacia atrás y dejándole un moretón morado oscuro en el pecho. Jinyu se deslizó hacia atrás y giró el cuerpo para esquivar una patada de las piernas de Cooler. Un rayo de ki rojo salió disparado de sus ojos y se clavó en las placas blancas del pecho de Cooler, provocando un grito de agonía en el gigante y dejando una quemadura diagonal negra y carbonizada en su pecho. Mientras Cooler se retorcía en el aire, Jinyu se abalanzó como una bala y lo pateó hasta atravesar una meseta de roca sólida. NGH, ¿por qué empiezo a sentirme tan cansado?, murmuró Jinyu. Oyó el silbido de alguien que volaba hacia él y se giró rápidamente para bloquear un puñetazo de Raditz que destrozó la tierra justo debajo de ellos. El Super Saiyan de pelo largo comenzó a lanzar puñetazos y patadas ultra rápidos que el imponente arcosiano podía bloquear o parar con un solo brazo. Sin embargo, como estaba tan concentrado en bloquear el ataque de Raditz, Jinyu no pudo alcanzarlo a tiempo cuando Kakaroto se abalanzó sobre él y le clavó el puño en el moretón del pecho, provocándole arcadas de dolor. Kakaroto y Raditz lo acribillaron con furiosas ráfagas de puñetazos y patadas, y cada vez que Jinyu intentaba bloquear uno, acababa con al menos 2 moretones nuevos del otro hermano. Ahora mismo, su aspecto era más morado que blanco. Jinyu gritó de rabia y disparó una bola de ki verde lima con ambas manos, que explotó contra el pecho de los hermanos Saiyajin y los alejó a toda velocidad del cuerpo robado. GRGH, malditos monos Saiyajin, maldita sea. ¿Por qué estoy tan cansado?, preguntó en voz alta. Claramente no sabes nada de biología arcosiana, gritó una voz. Jinyu giró y miró hacia arriba para ver a Cooler en el cielo. Mi padre no ha usado su cuartiforma en décadas. No está acostumbrada a la tensión a la que intentas someterla, y te está cansando rápidamente, dijo el super arcosiano con una carcajada. Un ataque de supernova naranja llameante comenzó a crecer rápidamente sobre las manos alzadas de Cooler. Y ahora, la ventaja es mía y obtendré mi victoria. Cooler lanzó el orbe de energía llameante hacia abajo, iluminando el paisaje con varios tonos de rojo y naranja. Jinyu levantó ambas manos y dio un fuerte grito: no necesito el 100% de mi poder para matarte. Escupió, disparando un gran rayo de ki verde pálido y azul claro. Las dos explosiones de energía chocaron en el aire, levantando grandes ráfagas de viento gracias a la fuerza de su colisión. Los ataques parecieron tener la misma potencia por unos instantes, sin que ninguno le ganara terreno, hasta que la enorme ola de Jinyu impulsó repentinamente a Cooler Supernova hacia arriba a un ritmo cada vez mayor. Entonces, el ataque de Jinyu duplicó repentinamente su fuerza, impulsando el ataque hacia arriba hasta que impactó a Cooler y comenzó a impulsarlo hacia arriba. Cooler gritó de dolor y conmoción mientras lo elevaban entre las nubes, y el cielo recuperó su tono azul habitual. Un destello repentino tiñó el cielo de rojo cuando los dos ataques de energía explotaron en el espacio exterior, y así, Cooler quedó fuera de combate. Se oyó un estruendo de truenos y relámpagos, una fuerza explosiva que podría haber demolido una manzana entera de la ciudad, impactando la espalda de Jinyu y haciéndolo resbalar hacia adelante. Aún no había aprendido a percibir la energía. Tendría que aprenderlo. Giró solo para encontrar a Kakaroto clavándole el talón en la garganta al ladrón de cuerpos. No lo haré, su puño golpeó a Jinyu en la cara y envió una nube de sangre brumosa más allá de sus labios. Defiende, su rodilla se levantó y golpeó a Jinyu en la cara con tanta fuerza que fue lanzado varias docenas de metros hacia el aire. Ataques contra mi planeta. Jinyu gruñó furioso y logró corregirse a tiempo para esquivar una patada voladora de Raditz. El gigante giró y golpeó la espalda de Raditz con la planta de su pie de 3 puntas, lanzándolo al suelo. Entonces su mirada se dirigió a Kakaroto, volando directo hacia él como una bala de oro. Jinyu rápidamente levantó un dedo y comenzó a disparar una ráfaga de rayos de la muerte, tremendamente imprecisos comparados con las explosiones normalmente bien dirigidas de Freezer, cada rayo provocando una explosión estruendosa en el horizonte distante. Mientras Kakaroto volaba, algo se acumulaba en su mano. Una esfera crepitante de energía azul y dorada. Finalmente, la arrojó hacia el ladrón de cadáveres con un grito triunfal de meteoro chispeante.
El ataque característico del Saiyan se elevó por el aire como una flecha de luz, pero Jinyu logró recomponerse lo suficiente para estrellar la explosión hacia abajo, hacia el cráter que Raditz había formado con su cuerpo. El Saiyajin de pelo largo gruñó y echó a correr justo cuando la explosión impactó contra el suelo. La reacción de la explosión lo golpeó y lo envió rodando por el paisaje oscuro hasta que su cuerpo terminó estrellándose contra un gran montículo de piedra naranja. Tendrás que esforzarte más, estúpido chimpancé saiyano. Espetó Jinyu, antes de lanzarse hacia Kakaroto, más rápido de lo que éste podía reaccionar. Jinyu le propinó una patada en la cara que dejó a Kakaroto con la mirada perdida. Luego, sus nudillos de marfil lo sujetaron con fuerza, sujetándolo con fuerza mientras lo golpeaba repetidamente en el estómago. Entonces, lanzó un grito estridente y arrojó al aturdido y herido Super Saiyano al suelo hasta que su cuerpo se deslizó por el polvo, formando una profunda trinchera. Jinyu esbozó esa horrible y malvada sonrisa suya, y luego extendió lentamente la palma de la mano. Tú y los de tu especie, matar a la mayoría de los simios fue una de las mejores cosas que Freezer hizo jamás. Un orbe crepitante de luz rosa y púrpura floreció en la mano del ex capitán. La galaxia no necesita monos de pura sangre como tú, se burló. Se oyó un silbido, tenue como el sonido de una flecha silbando en el viento. Fue rápido y brutal, una espada cortando el brazo extendido de Jinyu a la altura del codo. Kakaroto se quedó atónito al ver la extremidad de marfil caer al suelo. Jinyu parecía aún más sorprendido, simplemente, mirando el muñón que alguna vez fue su brazo robado. La mirada de Kakaroto se dirigió lentamente a la derecha de Jinyu. Flotaba en el aire, con una sonrisa inquietante, sosteniendo una katana ensangrentada en una mano. Su cabello lavanda ahora era dorado y sus partes rebeldes se erizaban aún más. Diría que a la galaxia aún le vendrían bien algunos Saiyajin mestizos. «Tetanip, ¿puedes transformarte?», preguntó Kakaroto con asombro. «Por supuesto que puedo», respondió el Super Saiyan adolescente, haciéndole un gesto con el pulgar hacia arriba a su padre. Finalmente, Jinyu pareció salir de su estupefacción, con el rostro desencajado en una máscara de furia intensa. «¡Puta!», gritó, girando para atacarla con el brazo que le quedaba, pero el poste de electricidad le golpeó la cabeza de repente, lanzándolo por los aires con un reguero de sangre alienígena tras él. «¿Gohan también?», preguntó Kakaroto en voz alta, viendo a su hijo flotar al lado de su hermana. Su corta cabellera puntiaguda brillaba con la misma luz dorada. Gohan simplemente asintió a su padre. El corpulento cuerpo de Jinyu se incorporaba lentamente, gruñendo de dolor. Los gemelos corrían hacia él, podía oírlo perfectamente. Saltó y se elevó en el aire, disparando a ciegas una densa ola de ki carmesí. La fuerza del ataque golpeó a Gohan y lo derribó, pero Tanip seguía abalanzándose hacia él con su espada ensangrentada, que brillaba con un rojo más oscuro por la luz del ataque de Jinyu. «Esa espada», susurró Jinyu. «Esa maldita espada». Siseó, entrecerrando la mirada al semi-saiyajin que avanzaba. Recordó vívidamente Namekusei por un instante, los aromas del mar y la luz tenue del cielo verde, y la imagen de esa katana brillante dirigiéndose directamente hacia él, otra vez no. 2 rayos de energía ardiente salieron disparados de los ojos del ex capitán, pero Tanip se apresuró a levantar la espada brillante y desviar los 2 disparos en direcciones opuestas. Con rapidez, Jinyu esquivó un ataque descendente de la semi-saiyajin y se movió con la mayor rapidez posible para golpearla en la mandíbula con su puño de marfil y alejarla de él. Levantó el brazo que le quedaba y disparó un rayo púrpura contra Tanip. La explosión la lanzó por los aires. Jinyu estaba a punto de intensificar el ataque, pero Gohan se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo rápidamente en el estómago con la culata del poste de electricidad escarlata. Los golpes de Gohan eran rápidos, precisos y siempre parecía moverse lo suficientemente rápido para golpear el hombro o los muslos de Jinyu para evitar que moviera sus extremidades para un contraataque. Finalmente, Jinyu logró retroceder y disparó una poderosa ráfaga telequinética que golpeó a Gohan en la cara y lo lanzó hacia atrás, llevándose consigo varios montículos de tierra. De repente, Raditz lo golpeó desde su costado desarmado. Una ráfaga de puñetazos y patadas envió al arcosiano, que se cansaba poco a poco, tambaleándose por el desierto. Jinyu logró esquivar un golpe entrante y asestó un duro golpe con su cola que golpeó a Raditz en la cara y lo envió en espiral. «No me rendiré. Me vengaré». Un frío crujió, y una pequeña bola de la muerte creció en su mano restante. El suelo a su alrededor comenzó a brillar repentinamente con diferentes tonos de rojo, naranja y amarillo.
Jinyu miró al cielo y jadeó de asombro al ver una gran ola de energía proveniente de Kakaroto que se dirigía directamente hacia él. La explosión envolvió al ladrón de cuerpos en una cúpula ardiente de calor y luz. Un ataque tan poderoso que sus temblores se sintieron a kilómetros de distancia. Al verlo, Kiki dejó de acumular energía para la bomba espiritual y la dejó dispersarse. Con semejante poder era imposible que perdieran. Cuando el vibrante destello del ataque se desvaneció, el cuerpo carbonizado y ensangrentado de Jinyu se tambaleó lentamente desde el profundo cráter cristalino. Balbuceó débilmente, desplomándose sobre una rodilla al salir del cráter. Necesito un nuevo cuerpo se oyó un chapoteo repentino y vil cuando la espada de Tanip atravesó el estómago de Jinyu por detrás. Un sonido escapó de Jinyu, una mezcla de arcadas y un silbido patético, antes de que Tanip levantara repentinamente la afilada hoja, desgarrando piel, músculo y hueso al cortar a Jinyu desde el ombligo hasta la coronilla. Su cuerpo se desplomó y golpeó el suelo, abriéndose ligeramente las dos mitades con el impacto. Un arcosiano podía sobrevivir a muchas cosas, tener el cerebro partido por la mitad no era una de ellas. Bueno. Creo que ya está muerto, dijo Raditz con frialdad, disparando un amplio rayo de luz dorada que envolvió el cadáver robado de Jinyu, dejándolo reducido a cenizas en el suelo. Con eso, los 4 Super Saiyajin se apagaron. Eso fue increíble, comentó Tanip mientras envainaba su katana. De repente, vieron a los demás guerreros Z volando desde la distancia, con la atención fija en los 2 adolescentes de cabello lila. Estuvieron increíbles. Pero, ¿quiénes son estos dos? Preguntó Kiki. Kakaroto se dio cuenta de que Bulma moría de ganas de saberlo todo sobre ellos dos, y probablemente se desmayaría cuando Kakaroto se lo contara. ¿No nos recuerdas, tía Ki? Preguntó Tanip, haciendo pucheros. Tía CH, la princesa Boy se quedó en silencio, parpadeando al verlas. Entonces, el parecido la impactó, y de repente dio un salto hacia atrás. No puede ser. Es cierto, interrumpió Gohan, serio y estoico como siempre. Somos los hijos de Kakaroto y Bulma. Y venimos del futuro. Kami parpadeó asombrado. ¿Has regresado en el tiempo? ¿Pero, cómo? Preguntó el namekiano. Sus rasgos, normalmente demacrados y solemnes, no mostraban nada más que sorpresa. Y lo más importante, ¿por qué regresaste? ¿Fue para ayudar a detener a Jinyu? No, interrumpió Tanip con un pequeño gesto de la mano. Aunque la historia de por qué estamos aquí es larga y griega. Bueno, bastante jodida. Gohan asintió levemente y miró al grupo. Dime, ¿cuánto saben todos ustedes sobre el grupo terrorista conocido como Ejército de la Cinta Roja? El Ejército de la Cinta Roja. El solo nombre le hizo recordar a Tien a su antiguo maestro Tao, uno de los asesinos más útiles de la célula terrorista. Le dejó un sabor amargo. Luego recordó a su amigo Chiaotzu, desaparecido hacía tanto tiempo, y eso, a su vez, llenó a Tien de añoranza y tristeza. Sí, esos tipos. A mi papá no le gustan nada, dijo Kiki, mirando a Gohan y a Tanip. Sé que se expandieron mucho por los territorios del norte, hace 10 años. En fin, hicieron un tratado de paz incómodo con el rey peludo para evitar una guerra entre ellos y todo ha estado normal desde entonces. ¿Qué tiene de especial? Preguntó. Gohan y Tanip intercambiaron miradas y luego Gohan miró a su padre. Quizás necesitemos retroceder un poco más. Les contaremos todo lo que el tío Raditz nos contó sobre el pasado cuando estábamos creciendo. De acuerdo. Adelante, respondió Kakaroto. Esta situación era muy extraña, pero ya lo asimilaría más tarde. Su curiosidad se despertó y se propuso descubrir la verdad. Bueno, entonces, empezó Tanip, pasando el pulgar perezosamente por la empuñadura de su katana. Ya sabes que el rey Cold es el capitán Jinyu y todo eso. Nos quedamos un tiempo esperando porque se suponía que el tío Raditz se convertiría en Super Saiyan contra él y teníamos que asegurarnos de que eso sucediera. Lo necesitarás en el futuro. Asintió a su tío y luego continuó. Papá y tío hicieron un buen trabajo conteniéndolo, pero estaba claro que no podían ganar. Así que, en un golpe de genialidad, la tía Ki, ¿por qué sigues llamándome así? Preguntó la princesa Boy abruptamente, entrecerrando los ojos hacia Tanip. La chiflada Saiyajin parecía un ciervo deslumbrado por los faros, pero por suerte su hermano intervino para evitar que dijera algo demasiado estúpido. Nos referimos a todos ustedes de la misma manera, respondió Gohan, sin rastro de deshonestidad en su voz. Tío Tien, tío Krilin, abuelo Kami. ¿Kami se erizó ante ese abuelo? Preguntó indignado, sus mejillas se sonrojaron ligeramente.
Kiki parecía dispuesta a aceptarlo, pero aún se veía algo cautelosa. Tanit continuó como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Como decía, la tía Ki formó una enorme bomba espiritual y golpeó a Jinyu con ella por detrás, y luego los guerreros humanos atacaron la bomba con una onda de energía combinada que logró empujarlo hacia el sol y matarlo, concluyó. Tanit sonrió. Sin bajas. ¿Y qué nos pasó después? Preguntó Kakaroto en voz baja, con el ceño fruncido. ¿Cuándo entra en escena el ejército de la cinta roja? Gohan miró a su padre, igual de serio y estónico. Padre e hijo, de acuerdo. Poco después de acabar con Cole, estos dos señalaron el vacío de poder que llegaría a la galaxia ahora, explicó, señalando a Heise y Burter. Toda la masacre, la anarquía y la ilegalidad que vendrían después. Tanit sonrió y lo interrumpió de nuevo. Entonces. Tú, siendo el valiente y heroico chico que eres, partiste a la galaxia para crear un parlamento y restaurar el orden en la galaxia. Eso ciertamente fue un shock para Kakaroto. Y. ¿Qué pasa con la Tierra? Estuve lejos del planeta por mucho tiempo. No podía dejar mi puesto por tanto tiempo. Bueno, por suerte no tuviste que hacerlo, respondió Gohan, poniéndose las manos en las caderas. Por suerte, aprendiste un truco ingenioso en el espacio que te permitió comunicarte fácilmente entre la Tierra y el nuevo parlamento al instante. Lo entenderás cuando llegue el momento. Vaya, suena muy útil, respondió Kakaroto, acariciándose la barbilla lentamente. De todos modos, continúa. ¿Qué pasa después que hace que el futuro sea tan malo? Los gemelos intercambiaron miradas inquietas. Lo que fuera que tuvieran que decir, claramente, no era fácil de decir. Finalmente, Tanit habló. Dentro de 3 años, sucumbirás a una enfermedad cardíaca, comenzó, con un tono sombrío para variar. Kakaroto abrió los ojos de par en par, al igual que todos los demás. Se mordieron la lengua por el momento. Tanit se apresuró a continuar. Según el tío Raditz, en el futuro, es un defecto de nacimiento que padece uno de cada 8 Saiyajin. Suele manifestarse en la edad adulta. Mi hermano, yo y el tío Raditz, por suerte, somos inmunes, pero tú moriste por ello, y contigo se fueron las esferas del dragón. Y como estabas en coma, no pudiste transmitírselas a nadie más. Shenron se había ido. Kami dio un paso al frente. Observó a los dos viajeros del tiempo y luego respondió. ¿Y yo qué? Podría restaurar las esferas del dragón, ¿no? De nuevo, los gemelos intercambiaron miradas inseguras. Ya llegaremos a eso. Tenemos mucha información que cubrir, interrumpió Gohan. Se cruzó de brazos y suspiró temblorosamente. Hablar de esto se volvería mucho más difícil a medida que avanzara. Padre, cuando te fuiste, reinaba el caos en el parlamento que fundaste. Aunque nunca fuiste cruel, tu poder mantenía a todos a raya y detenía cualquier posible levantamiento o toma de poder, pero cuando la gente descubrió tu muerte, un hombre llamado Kamchap sembró la discordia en el parlamento, y eso desencadenó una guerra civil galáctica total. Una de las primeras cosas que hiciste al llegar al poder, papá, fue ocultar y destruir cualquier información relacionada con las esferas del dragón namekianas, solo para evitar que otros las persiguieran. Sin embargo, eso también significaba que no podíamos enviar mensajes a Heise y Burter al espacio para buscarlas, porque si lo hacíamos, pondríamos a los namekianos en peligro de nuevo, explicó Tanit. Aunque los tuviéramos, no podríamos devolverte la vida porque moriste por causas naturales, añadió Gohan. Kakaroto se tambaleó ligeramente hacia atrás y luego tomó asiento en una gran roca. Eso es mucho para asimilar, trágico. Sus palabras salieron en voz baja, como si no pudiera creer todo lo que su futura descendencia estaba diciendo. Tanit frunció el ceño a su padre. Confía en nosotros, de ahora en adelante solo empeorará. ¿Cómo? La cosa ya suena bastante mal, respondió Tien. Y ni siquiera has mencionado la influencia del listón rojo. Gohan frunció el ceño, luciendo mucho mayor de lo que era. Sí, supongo que deberíamos hablar de eso. Pronto habrá una insurrección dentro del ejército, una figura llamada el emperador matará y reemplazará al comandante rojo. Con su poder y acceso a los poderosos androides y chalecos de batalla creados por el Dr. Gero, lanzará una invasión a otras partes del mundo. Los peores son un grupo de tenientes llamados los casacas rojas. Sus 4 androides más poderosos, y una panda de sádicos de verdad. Tanit intervino, empezando a hervir de ira. Mi hermana y yo nunca vimos al emperador en persona, pero sabemos que tiene algún tipo de control psíquico sobre los robots y de alguna manera pudo identificar a todos los guerreros más poderosos de la Tierra. El joven Semi-Saiyajin de repente miró a Kami.
Y empezaron contigo. Había pasado aproximadamente una semana desde que Kakaroto murió mientras dormía y Kami seguía vagando por el mundo, sobrevolando colinas, valles y ciudades. Sabía que debía regresar al mirador, sabía que debía retomar su deber como guardián de la tierra y que tendría que restaurar la figura del dragón de Shenron. Pero ahora mismo no podía hacerlo. Estaba demasiado sumido en el luto. Su hijo acababa de morir. El Namekiano había vivido más de 300 años, y esta tragedia era lo peor que había sufrido en mucho tiempo. A su derecha podía ver la extensa metrópolis de Ciudad Sur. Consideró brevemente bajar allí, pero la ironía era que el guardián de la Tierra sería un paria y un marginado entre la gente del planeta. Kami dejó que su mirada se detuviera en la ciudad por unos instantes más. Por alguna razón, le parecía extraño que Ciudad Sur resplandeciera. Se produjo una repentina explosión de energía que iluminó el horizonte con tonos rojizos y anaranjados. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo desde el centro de la ciudad, y Kami observó con una mezcla de asombro y horror cómo las explosiones se extendían por la ciudad. ¿Qué demonios? Kami jadeó en shock. No percibía ninguna señal de ki, así que ¿qué podría estar causando esto? Daba igual, pronto lo sabría. El aura blanca de Kami se encendió alrededor de su cuerpo, su ji blanco ondeando con ella, y luego voló hacia la ciudad tan rápido como pudo con un potente estampido sónico tras él. Al llegar a la ciudad, el caos era aún más aterrador de cerca. Chispas de fuego se alzaban desde los rascacielos. Los edificios más pequeños habían quedado reducidos a escombros. Grandes nubes de humo negro y asfixiante se elevaban hacia el cielo, formando una gigantesca nube negra que impedía que la luz penetrara en la ciudad. Los agudos oídos de Kami estaban atentos a los gritos frenéticos de los aterrorizados y moribundos. ¿Qué demonios estaba pasando allí? Bueno, miren. Les dije que si armamos un alboroto lo suficientemente grande, uno de ellos saldría de su escondite, gritó un marcado acento sureño desde la calle justo debajo de donde Kami volaba. El Namekiano giró en el aire y fijó su mirada en quienes aparentemente habían causado esta masacre. Eran 4, y ninguno se parecía en nada. Lo único que tenían en común eran sus largos abrigos color carmesí, una versión negra del logo del ejército de la cinta roja en el pecho izquierdo. Quien se había dirigido a él era un hombre de estatura normal, probablemente de la altura de Kakaroto, con ojos acerados, una sonrisa torcida y cabello plateado hasta los hombros. Llevaba una gorra negra de oficial con el logo del GRA presumido en la parte delantera. A su derecha estaba un enano que Kami casi confundió con un niño por un instante debido a su baja estatura. Su piel era de un morado intenso, llevaba un sombrero negro de ala ancha y tenía los labios de salchicha más caricaturescos que Kami había visto jamás. Detrás de ellos dos se alzaba un gigante. Tenía la piel blanca como la tiza, el rostro tenso y duro, con una rabia apenas contenida. Su cabello color ébano, en directo contraste con su piel blanca como la nieve, estaba recogido en una trenza apretada que le llegaba hasta la cintura. Incluso a través de la tela holgada de su abrigo, Kami apostaba a que este gigante pálido parecía una estatua griega. Y junto a él se encontraba otro hombre gigantesco que, de alguna manera, era incluso más alto que el titán de marfil. Posiblemente el hombre más alto que Kami había visto jamás. Tenía la piel caucásica y una cresta roja brillante que solo aumentaba su impresionante altura. Su rostro era, casi vacío. Como un rostro de porcelana, completamente inmóvil. Parecía, casi triste. ¿Son ustedes los que están detrás de todo esto?, espetó Kami, con una vena de ira asomándose en su ceja verde. Había algo extraño en estos 4. No percibía ninguna energía en ellos. No era que estuvieran reprimiendo su energía, sino que no había nada frente a él. El de cabello plateado soltó una risa gélida y miró a sus compañeros. ¿Escuchaste eso, 15? Judía verde aquí quiere saber si hicimos todo esto. TCH. ¡Qué imbécil!, comentó el desconocido de piel morada, al parecer llamado 15. 13, ¿por qué perdemos el tiempo hablando? ¿No vinimos aquí a pelear? Parecía que el del pelo plateado se llamaba 13, ¿eran todos números? ¿Por qué se llamarían así? Sí, solo intento divertirme un poco. Bien, 16, 14, preparémonos. Yo lo dejo primero. 13 desapareció repentinamente de la vista, y antes de que Kami se diera cuenta, ya estaba en el aire a su lado. ¿Cómo? La pregunta de Kami se vio interrumpida cuando el puño enguantado de 13 le golpeó la cara como un rayo, estrellándolo contra varios edificios antes de estrellarse contra el pavimento de una calle cubierta de hollín.
Kami se obligó a apoyarse sobre una rodilla, gruñendo de dolor inmenso, jadeando. ¿Tan rápido? ¿Cómo puede tener tanta velocidad y ser indetectable? Preguntó con un gruñido. De repente, el llamado 13 flotaba sobre él, con una sonrisa sádica en el rostro. Kami había estado entrenando y fortaleciéndose, pero aún no podía ver los movimientos de 13 en absoluto. Te voy a contar un pequeño secreto, Grimbean, comentó el sureño girando lentamente por el aire hasta que quedó flotando boca abajo. Mis amigos y yo ni siquiera somos humanos. Somos androides, puedes llamarnos casacas rojas. ¿Androides? Preguntó Kami, poniéndose de pie por completo. Eso explicaría la falta de una señal de energía, pero ¿qué los hacía tan poderosos? 13 se lanzó de nuevo y le dio un rodillazo en la cara a Kami, impulsándolo por los aires hasta que logró enderezarse. Entonces, 15, el enano, le atacó la espalda con una potente embestida de hombro, provocando un grito de agonía de Kami. Sus pequeños puños tenían un gran impacto, como Kami pronto descubrió. Ráfagas de puñetazos le impactaban en la espalda y lo hacían tambalearse por los aires. Kami logró recuperar la compostura lo suficiente como para asestarle un codazo en la cara a 15, rompiéndole las gafas de sol y estrellándolo contra la ventana de un edificio cercano. El respiro fue breve. 14 se abalanzó sobre él gritando como un loco y le propinó un puñetazo gigantesco en la cara, lanzándolo por los aires. 13 lo interceptó de repente y lo pateó, y luego 14 lo derribó de un puñetazo. Las dos máquinas maliciosas lo golpearon de un lado a otro, ensangrentado como un balón de fútbol verde. Una de las manos gigantes de 14 rodeó los tobillos de Kami y lo arrojó contra un rascacielos cercano. Kami atravesó varios pisos del edificio antes de estrellarse de cara contra el asfalto, derrapando de bruces hasta detenerse con un dolor insoportable. Con un jadeo, Kami se puso de pie y adoptó una temblorosa postura de combate. Su ropa estaba cubierta de jirones y rasgaduras, y sentía la sangre caliente y púrpura manar de los cortes que le atravesaban el cuerpo. No pienso morir hoy, gruñó Kami. Sus músculos se abultaron y su aura blanca se extendió por todo su cuerpo. Su tamaño y masa muscular aumentaron bruscamente, hasta que su gigantesca habilidad namekiana lo convirtió en 3 veces más grande de lo normal. Tal vez con un nivel de poder triplicado, tuviera una oportunidad, tal vez. 14 se abalanzó sobre él como un rayo, pero Kami levantó un gran brazo a tiempo para bloquear el puñetazo, haciendo que el suelo se hiciera añicos bajo él por el impacto. Kami le dio un puñetazo en la cara al androide y, con la misma rapidez, lo golpeó con el dorso de los nudillos. Mientras el gigante de marfil se tambaleaba hacia atrás, el enorme puño de Kami se estrelló contra sus costillas y lo estrelló contra un coche, aplastado por su tremendo peso. Aunque Kami no podía sentir a 13, sus orejas puntiagudas sin duda podían oírlo acercarse. El namekiano levantó un brazo, estirándolo a una velocidad vertiginosa y le propinó un puñetazo en la cara, pillándolo desprevenido. Su brazo alargado atrapó a 13 por el tobillo y lo estrelló contra el pavimento, destrozándolo en el impacto. Justo cuando Kami retrajo su brazo, fue golpeado por detrás por 15. El enano era ridículamente rápido, golpeando a Kami por todos lados como una bola de pinball y su pequeño cuerpo lo hacía aún más difícil de atrapar. 15 le dio un rodillazo a Kami entre los omóplatos y luego lo agarró por la nuca mientras caía hacia adelante, antes de arrojarlo por una larga calle a una velocidad increíble. Kami voló por el aire y aterrizó de pie al final del camino, con los talones rozando el asfalto. Kami miró a su lado y vio a una pequeña multitud de ciudadanos encogidos de miedo, observándolo con ojos desorbitados y llenos de terror. ¡Corre!, ordenó el namekiano. Volvió la cabeza y vio a 13 disparando una ola roja de energía justo cuando la multitud echaba a correr. La ola se acercó a Kami tan rápido como un ataque del mismísimo Freezer, y el namekiano extendió rápidamente las manos para intentar amortiguar la explosión de los ciudadanos. Entonces, bruscamente, giró alrededor de su cuerpo y golpeó a los civiles, vaporizándolos en una gigantesca ola de fuego. Kami se quedó mirando la escena con la boca abierta. No quedaba nada de esas personas, de quiénes eran ni de lo que hicieron en la vida. Probablemente despertaron esa mañana con malas intenciones, y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Puf. Uy. Creo que mi sistema de puntería debe estar fallando, comentó 13 con una risa gélida. La mirada de Kami se detuvo, inmóvil, donde antes había muchos. ¿Cuántos más morirían si no se detenían estas máquinas? Ah, pero incluso individualmente, Kami probablemente no podría ganar. Y con su número, tenía 0 posibilidades de victoria.
Kakaroto nunca se rendiría. Ese pensamiento bastó para impulsar a Kami a la acción. Lucharé hasta mi último aliento para mantener a esta gente a salvo, por muy inútil que sea, gruñó el imponente namekiano, volando tan rápido como pudo. Una bala dorada de ki salió disparada de las fauces de Kami y explotó contra el pecho de 13, lanzándolo hacia atrás unos metros. Su puntiaguda oreja se contrajo al oír un ruido, y Kami extendió la pierna y pateó al 15 que se acercaba contra los escombros de una pequeña casa quemada. 14 se abalanzó sobre él como un rayo blanco, y Kami intentó desesperadamente golpearlo en el cuello con un golpe lateral de sus fuertes manos verdes. Su mano crujió contra el brazo levantado de 14, como si golpeara una viga de acero sólido. La mano de Kami rebotó hacia atrás, y el gigante aprovechó su ventaja golpeando al imponente namekiano en el estómago con tanta fuerza que lo levantó unos centímetros del suelo. Una de las enormes manos de 15 rodeó la cabeza verde de Kami, antes de lanzarlo rápidamente por los aires. Mientras Kami rodaba hacia el cielo, pudo ver a 13 y 15 saliendo de entre los escombros, prácticamente ilesos. ¿Habían estado jugando con él todo este tiempo? De repente, la mirada del namekiano se fijó en el cielo y se posó en la figura de la máquina llamada 16, que se alzaba sobre él. Qué extraño, había evitado la pelea hasta entonces. Esa tristeza aún marcaba su rostro, mientras lentamente retiraba su antebrazo derecho con un pequeño clip debajo de ese guantelete que era su puño, detrás del área de espacio libre donde su manga roja revoloteaba. Kami podía ver débilmente lo que parecía un cañón. Un rayo de luz dorada salió disparado del cañón con tal velocidad que, al menos desde la perspectiva de Kami, se movió casi instantáneamente. Golpeó al antiguo guardián en el pecho y luego le abrió un agujero en el torso. Cuando moriste, perdimos toda esperanza de restaurar a Shenron, dijo Gohan en voz baja. Kami palideció por un instante. ¿De qué otra manera reaccionarías si te dijeran cómo ibas a morir? Y a partir de ahí, todo empeoró. El ejército de la cinta roja se extendió como un virus después de eso, sus unidades con servoarmadura aplastaron cualquier arma que el rey peludo pudiera desplegar. Los casacas rojas encabezaron la mayoría de los asaltos, lo que hizo que las victorias del Ra fueran ridículamente fáciles. Pero se divirtieron mucho matándolos. Lo convirtieron en un deporte, comentó Tanip. Señaló a Krilin y Yancha. 15 y 14 los emboscaron en la casa Kame, los masacraron a ustedes, al maestro Roshi y al Gohan que le dio nombre a mi hermano. Raditz luego recuperó el poste de electricidad de las ruinas y pasó a manos de mi hermano. Gohan asintió, señalando el poste con pereza, antes de continuar. Mataron a Yajirobe en el desierto, y su espada fue recuperada enseguida y entregada a mi hermana. Nam murió defendiendo su aldea. Tien, Dios, no sé cómo describirlo. Es como si el emperador te odiara más que a todos nosotros. Cuando el tío Raditz encontró el lugar donde moriste, encontró un cuerpo destrozado y un cráneo de 3 ojos parcialmente desollado. Dios, susurró Tien. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Morir no era lo peor, sino saber que moriría de una forma tan espantosa. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de Kiki, ya puestos? Preguntó Raditz. Kiki también sentía curiosidad. ¿La habían matado o había logrado escapar de los androides? Tanib respondió, mirándolos con tristeza. Verán, poco después de que el Gra comenzara su invasión, nos trasladaron a mi hermano, a mi madre y a mí al mirador de Kami para protegernos de la masacre. Tú y la tía Ki nos entrenaron a ambos, porque ambos nacimos con altos niveles de poder y teníamos mucho potencial. Su voz se quebró un poco, y tuvo que apartar la mirada para no estallar en llanto. Ambos hicieron lo que pudieron para ayudar a la gente a escapar del Ra y detener su avance, pero en una batalla, 13 mató a la tía Ki, y luego cegó al tío Raditz antes de darlo por muerto, pero debería haber comprobado si el trabajo estaba hecho. El tío sobrevivió después de ese incidente. Los 3 nos esforzamos por salvar a la gente del emperador siempre que pudimos y los llevamos al mirador para que estuvieran a salvo, pero después de un tiempo nos dimos cuenta de que esto nunca sería suficiente para acabar con el régimen que nos oprime. Mamá construyó una máquina del tiempo para mi hermano y para mí, y la usamos para volver aquí y advertirte. Basta, dijo Kakaroto con severidad, atrayendo la atención de quienes lo rodeaban. Ya he oído suficiente por hoy, y creo que si escucho más, voy a vomitar. Agradezco que hayas venido a advertirnos, y sin duda nos prepararemos, pero parece que ya estoy condenado, haga lo que haga. Gohan, para variar, le sonrió a su padre. No exactamente. Mamá tiene un regalo para ti, dijo, buscando un estuche blanco y rígido en su cinturón.
Rebuscó en su interior un momento y luego sacó un pequeño frasco lleno de un líquido morado. Cuando empieces a enfermarte dentro de 3 años, esto será lo que te salve la vida. Kakaroto observó el frasco con atención, sorprendido por la revelación. En ese momento, todo giraba en su cabeza, pensando en las precauciones que podía tomar para evitar que este terrible futuro se hiciera realidad. Tengo una pregunta para ustedes dos, dijo Raditz, pasando junto a su hermano y mirando a los dos adolescentes del futuro. ¿Cómo se convirtieron exactamente en Super Saiyans? Por su forma de actuar, supongo que tuvo algo que ver conmigo. Tanit frunció el ceño y fijó su mirada en el suelo polvoriento. Gohan miró a su tío y suspiró levemente. Sí, sucedió después de tu muerte.